Noticias, noticias. En Tamalio Noticias, ¿qué está pasando? Tema del run run político, arrancamos el run run político, hay que decir lo siguiente. Don Andrés Zambrano nos hizo desorden y nos adelantó temas políticos. Pero no, esto era más una noticia y una noticia para la gente de Ibagué, que esté pendiente del tema del predial, que arranca la sesión ahora a las 7 y algo. Ya está Julián Rodríguez con Julián, si lo puede colocarla horizontal la cámara, mucho mejor. Para eso, ¿no? Está perfecto, se lo tiene ya claro. Julián Rodríguez, a esta hora también lo saludo. Hola, Juli, un abrazo. Muy buenos días, Miguel. Un cordial saludo para usted, para toda la audiencia, a los panelistas que nos acompañan en esta hora ibaguereña, en este Ahí inicio de está, semana. debutando hoy con el run run político. Qué bueno, Juli, que podamos ir creciendo esta familia, porque aquí lo que hacemos en el run run político, más que una confrontación, es un tema de ideas, es un tema de pedagogía política con manos inquietas en el set y pues ahí estamos ya listos y programados para que usted nos acompañe y ojalá que no sea esta la primera y la única vez. Estoy con don Antonio París que está jugando con el celular. Don Antonio. Ya. Miguel, Esto es en vivo, esto no es grabado. Era conectándome a la transmisión para poder interactuar con Juliana, quien le envío un cordial saludo. Una semana llena de éxitos y nuevamente a los oyentes ya de lleno en el run run político. Bueno, ya viene Juan José García en camino y Jaime Eduardo que ya se conecta. Estábamos hablando del tema Iván Cepeda, Julián, lo hemos visto a usted muy cercano. Estuvo muy fuerte en el tema de la campaña de Marco Emilio, hoy lo vimos y en las imágenes está muy cerca usted a Iván Cepeda. ¿Qué análisis le hace usted a esa visita? Hoy planteaba Antonio París una unión entre la izquierda y algunos personajes que no están cercanos, hay que decirlo. Olga B., por ejemplo, con algunos liberales jaramillistas, aunque yo vi que a la representante la dejaron por allá al ladito, por ahí la pusieron a tomar fotos de vez en cuando, le dieron micrófono, pero no la participación y la importancia, por ejemplo, que sí le dieron a Marta Alfonso, que sigue siendo también igual representante como Olga Beatriz. Pero esa unión que está mostrando hoy la izquierda es la que están pidiendo en la derecha, porque mientras que la izquierda se une, la derecha se vuelve trizas con acusaciones y demás. Miguel, pues yo diría antes de dar esa opinión que el país realmente cambió. Colombia, digamos, hace muchos años nosotros veníamos acostumbrados a un tipo de tendencias en la política colombiana, pero yo creo que después del estallido social, después de tener al presidente Petro en el gobierno, este país cambió y siento que aun cuando han habido errores en el gobierno nacional, digamos, de esa primera experiencia de un primer gobierno progresista, eh, hay muchas cosas que la gente y el pueblo colombiano ha asimilado de una manera diferente a lo que nos tenían acostumbrados a los 20 años del gobierno del expresidente Uribe y demás. Y eso ha hecho que hoy muchas fuerzas, no solamente políticas, sino distintos sectores del país, nos estemos uniendo para apoyar la candidatura de Iván Cepeda. Y eso fue lo que vimos el pasado viernes, donde masivamente muchos tolimenses salimos a respaldar esta candidatura, no solamente los sectores progresistas o del pacto histórico, sino sectores de la Alianza Verde, como la profesora Marta Alfonso, Ariel Ávila, que estuvieron acompañándonos acá en Ibagué, sino también sectores liberales, como los de Olga Beatriz González, una representante que hizo una muy buena labor legislativa en estos 4 años, pero también lo de otros sectores liberales como los de Mauricio Jaramillo, Ángel María Gaitán, el diputado Carlos Reyes, el concejal Javier Mora, que también han ejercido un liderazgo desde el liberalismo progresista muy importante en el departamento del Tolima, y eso yo creo que viene consolidando una unidad de estos sectores muy importante para poder llevar a Iván Cepeda a la presidencia.
pero aún así no son los únicos sectores que están ya llegando, ni los únicos sectores con los cuales estamos dispuestos a trabajar, Miguel. Faltan todavía personas de pensamiento conservador, de pensamiento de centro, demócratas, personas que quieren que este país cambie y que la religión, el sexo, la orilla política no nos va a distanciar si tenemos como objetivo llevar a Iván Cepeda a la presidencia y tener un segundo gobierno progresista en Colombia. Julián, de acuerdo a lo que usted manifiesta y lo que se vio en distintos medios, obviamente que la perspectiva de algunas tomas y videos da para varias interpretaciones. Colmó las expectativas la convocatoria. ¿Qué dice la campaña de Iván Cepeda? Porque hace unos meses vino y algunos sostienen que había más gente en ese entonces que el día viernes. ¿Sí colmó para ustedes como cabezas de esa convocatoria la llegada masiva de varias partes del departamento el día viernes? Total, yo creo que de hecho hubo más gente en esta ocasión, en esta visita, que la anterior visita que tuvimos de el próximo presidente Iván Cepeda. Son 2 veces ya que se llenan el Murillo Toro en pocos meses. Ustedes saben que llenar el Murillo Toro no es una tarea nada fácil, pero aún así el pueblo tolimense ha salido a respaldar esta candidatura. Hace también unos meses estuvo el presidente Petro en el Murillo Toro y decía que los viejos sabios de la política nacional y del departamento del Tolima decían que las personas que llenaran el Murillo Toro iban a definir los rumbos de este país y yo creo que eso es algo que el mensaje que se está enviando de que hay, a pesar de todos esos comentarios que se hacen desde la oposición, de que Cepeda es débil, de que no tiene fuerza, etcétera, etcétera, que creo que son argumentos falaces, pues aquí se ha demostrado todo lo contrario, que tenemos la capacidad para llenar el Murillo Toro. El pasado 8 de marzo, el Pacto Histórico y las fuerzas progresistas fuimos la primer fuerza política en el municipio de Ibagué. Fuimos los más votados en Cámara de Representantes, los más votados en el Senado de la República. Y yo creo que estos son hechos que están sucediendo como un mensaje político de que las cosas están cambiando en el Tolima, de que las cosas están cambiando en la ciudad de Ibagué y que estamos a puertas, como lo vimos anoche ya, de poder tener el objetivo que tenemos y es a Iván Cepeda en la primera vuelta presidencial. Anoche tuvimos ese resultado de la encuesta de Inbamer, donde ya sale con el 44%. Recordemos que es con el 50+1 que el próximo presidente se puede elegir en primera vuelta y a partir de hoy vamos a retomar nuestro trabajo que venimos haciendo en las comunas de Ibagué, en los corregimientos y en todos los municipios del departamento para trabajar con más fuerza y llevar a Iván Cepeda a la presidencia, doctor París. Frente a ese tema, Julián, pues hay mucho que uno dice, ¿cómo vende uno a Cepeda? ¿Y cómo hacen ustedes para salir a vender un candidato de gobierno? Cuando este gobierno hoy tiene cuestionamientos por temas económicos, por temas de inseguridad, lo que está pasando en el Cauca, lo que ha generado Gustavo Petro a nivel internacional y algunas otras situaciones. No es fácil vender un producto de esos y lo entendemos. ¿Cómo están haciendo ustedes, por ejemplo, en su caso, Julián, para poder decirle a la gente, es Cepeda la persona que necesita este país para seguir continuando un cambio y trasladarlo, teniendo en cuenta la situación financiera por la que viene atravesando el presidente? Y uno de los argumentos que siempre ha dicho la oposición pues es que Cepeda no tiene experiencia ni siquiera en lo financiero. ¿Cómo venden ustedes ese producto? Como dicen los políticos, ¿cómo vendo mis panelitas? Miguel, es muy interesante porque acuérdese que aquí hace 4 años dijeron que nosotros, que si votaban por Petro nos íbamos a volver como Venezuela, que íbamos a tener la inflación supremamente disparada, que íbamos a tener el dólar por encima de 10.000 pesos, que íbamos a entrar a una dictadura, que no iban a haber elecciones, que Petro se iba a reelegir en el poder. Y si usted se fija, Miguel, nada de eso, absolutamente nada de eso pasó. ¿Sí? Entonces, realmente la percepción de la gente ha cambiado. La gente se ha dado cuenta en territorios como el departamento del Tolima que
los errores macroeconómicos y los problemas de seguridad con los que se ha gobernado este país en los últimos años han sido problemas estructurales que desafortunadamente todavía nos siguen pasando la cuenta de cobro. No es fácil manejar la economía de este país. Sin embargo, creo que han sido varios aciertos por parte del gobierno nacional en materia económica, como lo hemos visto en el departamento del Tolima, la reducción de la pobreza, son tolimenses que han salido de la pobreza. Hemos visto acá, Miguel, en el departamento del Tolima, cómo se han entregado por parte del gobierno nacional más de 82.000 hectáreas de tierra, una inversión de más de 710.000 millones de pesos por parte del presidente Gustavo Petro y del ministro tolimense Guillermo Alfonso Jaramillo, una inversión significada en equipos básicos de salud, en los puestos de salud, en inversión directa para la infraestructura de los hospitales, aquí en Ibagué la asignación de los recursos para la unidad materno-infantil, para la unidad de salud mental. Es decir, no han sido solamente frases o discursos que ha hecho el gobierno nacional, sino que han sido realidades que la gente del pueblo colombiano y tolimense ha venido sintiendo acá. Y ese es, digamos, en parte uno de los argumentos para darle continuidad a un segundo gobierno progresista, y es que Iván Cepeda representa ese proyecto progresista. Sí, eso es un Julián. paso que nosotros queremos consolidar. Él representa un proyecto de cambio para Colombia. Y segundo, en lo personal, yo creo que Cepeda, si usted se fija, Miguel, a pesar de que aquí han dicho que la candidatura de Cepeda es un extremo de la política, si usted se pone a mirar el tono de Cepeda, es una persona completamente serena, que piensa muy bien antes de hablar, que no sale a decir las cosas por decirlas. De hecho, a él lo están criticando mucho porque lee los discursos, pero realmente, si ustedes supieran, él se toma sus 3 horas antes de cada discurso para organizar las ideas, para plasmarlas y para que quede por escrito, representado en lo que va a ser el gobierno que él va a desarrollar. No es un tema demagógico, populista, donde está haciendo anuncios por hacer anuncios, sino que hay una propuesta de un proyecto que es el proyecto progresista aliado de muchos sectores de este país para poder avanzar. Eso como un aspecto que yo creo que también es importante. Pero la idea es que todos interactuemos, Julián, para ordenar un poquitico el discurso. O sea, usted no lo quiere dejar echarse No, pues que creo que ha tenido tiempo suficiente. Bueno. Aquí no podemos negar... Intervenciones más cortas, lo que usted está No, pues que esto es un debate, no es que tenga una sola palabra, toca pedir turno. No. Bueno, Miguel. Aquí entra Julián también cuando quiera, claro, lo corta. Aquí no podemos tampoco tapar el sol con un dedo, y estamos de acuerdo en el tema agrario, la entrega de tierras, titulaciones, que creo que eso es positivo. Segundo, el tema de la salud, con las críticas que le han hecho al ministro, pero cuando aterrizamos en el territorio, vemos cómo se ha mejorado puestos de salud y temas a nivel de infraestructura en el departamento del Tolima, que es por lo que yo particularmente puedo hablar. Pero un fenómeno que se prometió combatir y que por el contrario se ha enquistado de mayor magnitud es el tema de la corrupción. ¿Qué opina usted de esa situación que hoy se está presentando en cabeza de la actual directora del fondo y que era la directora del DAPRE, señalando al gobierno de unos temas supremamente graves de corrupción? ¿Qué argumento puede haber respecto a la campaña de Iván Cepeda, que apoya al presidente frente a estos hechos denunciados por la exdirectora del DAPRE, hoy directora del fondo en la prensa nacional? Doctor París, es un tema muy interesante. Yo creo que la corrupción en Colombia es sistémica y la corrupción hay que rechazarla en cualquier espacio donde aparezca. Y yo creo que precisamente eso es algo que se tiene que perfeccionar, que se tiene que pulir, que se tiene que trabajar muchísimo más para el segundo gobierno progresista. Creo que no hay que abrirle la puerta a los corruptos. Creo que muchas de las prácticas que sabemos que no están bien se han presentado no solo en este gobierno, sino en los últimos 30 años han sido pan de cada día en todo el escenario nacional, en las noticias, y yo creo que eso es algo que hay que empezar a combatirlo. En lo personal, yo creo que Cepeda no tiene ningún antecedente de corrupción, creo que es una persona honesta. No está... Pero eligió este gobierno, ¿no?
lo promovió. Sí, pero como estamos hablando también de nuestro candidato presidencial. Claro, pero entonces cuando les conviene hablan de atrás, que es que viene enquistado de hace 30 años, y cuando se habla del actual siempre se escudan en que, por ejemplo, si Karen Abudina se robó 70.000 según dicen en centros poblados, entonces ¿por qué critican ahora a Olmedo López? No, la corrupción nos ha afectado a todos los colombianos. Y aquí no pueden tampoco tapar eso con un dedo de que prometieron un cambio en eso en este gobierno y les quedó grande. Ministros presos y ministros prófugos. No, la corrupción hay que condenarla donde sea, y por eso digo que eso no puede suceder en un gobierno progresista. Si bien sucedió, no creo que sea el antecedente principal para poder criticar una intención de gobernar hacia el pueblo colombiano, y que eso impida que un gobierno como el de Iván Cepeda pueda gobernar sin corrupción. Yo creo que las personas, y en este caso, digamos, por su trayectoria pública, también tienen la oportunidad de presentarse a los cargos públicos y no tienen antecedentes, y han demostrado en el caso de Cepeda, que ha estado en el Senado de la República muchísimos años, ha tenido una vocación de servicio público y no ha estado metido en ningún escándalo de corrupción. Yo creo que, pues, si bien uno puede criticar al gobierno, pues también puede uno resaltar también los aspectos positivos de este candidato presidencial, que además ha dicho que va a dar una lucha no solamente desde las instituciones, sino también es necesaria una revolución ética en las formas de hacer la política, que desafortunadamente en este país se ha normalizado el todo vale, y en el todo vale de las elecciones pues terminan no solamente ese escándalo que se vio con la unidad de gestión del riesgo, sino con los escándalos que nos has tenido aquí acostumbrados los gobiernos del expresidente Uribe, de Agroingreso Seguro, del robo de Salucop, o sea, de todos los escándalos en el departamento del Tolima, todos los que han tenido aquí, que han estado y que están hoy respaldando la candidatura, por ejemplo, de Paloma Valencia, como lo es el exalcalde Hurtado con el puente de la 60, ¿cierto? O sea, hay muchas cosas que podemos hablar sobre el tema de corrupción, pero digamos en el caso personal y desde la campaña de Cepeda, no tengo esa preocupación, porque si es algo bien que hay que corregir y hay que rechazar, Julián. Cepeda tiene toda la posibilidad de representar un gobierno ético para Colombia. Julián y Antonio y los oyentes, ¿sabe qué me preocupa a mí de todo esto, lo que está pasando en Colombia? Es que estamos creando, y de hecho, yo creo que hoy o mañana estamos sacando un video con don Tamalio sobre el tema. Estamos creando, o estamos viviendo mejor, una campaña en medio del odio, de la rabia, de creernos de un lado y del otro los más puros y los más santos. Y me refiero a qué. Por ejemplo, hemos hablado del tema de la seguridad, del proceso de paz fallido, de una serie de cosas. Y hemos hablado desde la rabia, escuchando discursos en contra de Iván Cepeda y discursos de Iván Cepeda en contra de Uribe, como si fuera esto el patio de la casa de estos señores. Y no, es que tenemos que hablar del país. Si uno se vuelve a la historia, pues los paramilitares mataron al papá de Iván Cepeda. Pero si uno se vuelve también, la guerrilla mató al papá de Álvaro Uribe. Y así vamos a seguir encontrando. Y es lo que usted está diciendo hoy, la cantidad de actos de corrupción que hay en estos momentos en este gobierno de Gustavo Petro. Y entonces los otros dicen, sí, lo que se robó en el gobierno de Duque, lo que se robó en el gobierno de Petro, lo que en el de Álvaro Uribe y demás. Pero el tema no es el que más haya robado o el que más haya matado. A mí me escribían, me decían, Tamayo, vea, ustedes que están mostrando las imágenes, las cuchas tenían razón. Le dije, ¿cuáles cuchas? Las mamás de los que fueron asesinados por los paramilitares en las pescas milagrosas de la guerrilla, las que fueron secuestradas por guerrilla o las que fueron tiradas al río por grupos ilegales de paramilitarismo. Al final, todos han sido sanguinarios en este país, todos han vivido de la violencia, del asesinato, de las desapariciones forzadas, de las pescas milagrosas. Si seguimos viviendo y sustentando los argumentos
con lo que hicieron atrás, sino lo que están haciendo, lo que están viviendo en este momento, va a ser muy jodido. Es que mire, Miguel, que ese tema de la seguridad y Julián es bien complejo. Este fin de semana tuvimos una escalada terrorista terrible en el Cauca y en otras partes del país, con gente inocente que terminó perdiendo la vida. Pero espéreme, antes de eso, y yo sé que le molesta que lo corte, pero a esa escalada ya hay dos versiones. Es que me deja terminar. Una que es del señor Uribe y otra que es del señor Cepeda. Por eso. Entonces es inconcebible que vayan con el dolor humano, en donde dicen los de la campaña Iván Cepeda o cercanos a Iván Cepeda, que esa es la práctica del uribismo, crear ese caos para que entonces pierda popularidad Iván Cepeda con esos actos de terrorismo. Y lo otro que hay que reconocer es que la paz total fue un fracaso y que esto es producto de esa situación que se vive en donde está el señor Iván Mordisco, sus disidencias, en donde en el Cauca matan a inocentes que van en un transporte donde inclusive cayeron miembros de la Corporación Autónoma Regional del Cauca y entonces gente de la Universidad del Tolima, también salió el comunicado el doctor Omar Mejía, y entonces la respuesta fácil, porque es que Miguel dijo una cosa muy cierta, y es de lo que yo poco le he valorado al señor de la Espriella. Él dice, es que Uribe no está en el tarjetón, ni Petro tampoco, pero los discursos de unos y otros se centran en atacar a Uribe y en atacar a Petro. Vendan ustedes la idea de sus candidatos, claro. Sean propositivos, a eso los invitamos desde esta tribuna. Aquí no hay que montar una campaña escudándose en lo que hizo Álvaro Uribe o en lo que no ha hecho Petro. Por favor, usted dice que tiene un buen candidato, se respeta porque estoy de acuerdo, no le conozco un acto de corrupción a Iván Cepeda. Entonces, vendan sus ejecutorias, ¿qué hizo como senador? ¿Qué propuso? ¿A qué actos legislativos fueron ley de la República? Pero no diciendo, porque no conozco un discurso de alguien de la campaña de Iván Cepeda que no nombre a Álvaro Uribe. Oiga, Julián lo hizo, pensé que iba a ser la excepción. Pero aquí no pueden decir, es que Álvaro Uribe, él no es el candidato, así que va a gobernar en cuerpo ajeno. ¿Usted cree que va a gobernar? Es lo que dicen. Yo pregunto. No. Julián, sáqueme acá de esta pelea. No, a mí me gusta mucho ese, digamos, poder despojarnos a veces de tanto apasionamiento que uno tiene en la política y en sus mismas opiniones, ¿no? Y yo creo que este ejercicio que hacemos hoy aquí, que lo hace usted, Miguel, desde este espacio periodístico y comunicativo, pues es también necesario, es decir, hay que argumentar, expresar las distintas visiones que tenemos, que si bien son visiones diferentes, creo que estamos de acuerdo en que eso no nos tiene que llevar a la violencia política es algo que nos ha hecho muchísimo daño a nivel nacional y en el departamento del Tolima muchísimo más, ese sectarismo que a veces desarrolla uno por la política, porque si usted es de un lado o es del otro, entonces no lo puedo ver, no le puedo hablar, o usted me cae mal, usted me cae bien, si es de un lado o del otro, yo creo que culturalmente eso nos hace mucho daño. Y yo estoy aquí apoyando esta candidatura de Iván Cepeda, no solamente pensando en que, digamos, mis ideas progresistas se sienten representadas acá, sino que todo lo contrario, yo creo que este país merece la paz, este país merece la reconciliación. Hemos sufrido muchísima violencia en el departamento del Tolima, muchísimo más. Y creo que precisamente discursos como los de destripar a la izquierda o discursos agresivos que se desarrollan en otras campañas políticas, pues no nos convienen para el desarrollo del país. Y me gusta Cepeda en eso, sabe que a pesar de que él tiene muy claro que Uribe pues está detrás de Paloma y de Abelardo, como lo dice él, que son las candidaturas de la extrema derecha. Yo creo que Cepeda también representa la paz y la reconciliación en este país. Recordemos que él fue una persona que fue víctima, su padre fue asesinado como senador de la República y que en el Congreso de la República Iván Cepeda fue promotor de grandes leyes para las víctimas de este país, ha sido un constructor de paz,
lo han criticado precisamente por haber participado en el proceso de paz con las extintas FARC, donde él ayudó junto con otras personalidades a nivel nacional a desmovilizar a estos grupos armados, es decir, hacer que menos gente mate, asesine, torture, secuestre, que era lo que hacía esa guerrilla que le hacía demasiado daño a nuestro país. Y yo creo que el hecho de que podamos estar hablando hoy de que hay personas desmovilizadas, que entregaron las armas, que volvieron a la vida civil, pues es algo que también culturalmente nosotros deberíamos de interiorizar mucho más y empezar a desarmar nuestros corazones para empezar a resolver los problemas que tenemos en este país de fondo, Julián, ¿cierto? Que son los problemas de la economía, los problemas del desempleo, los problemas de la seguridad. Estoy completamente de acuerdo. Y fíjese que el fracaso o las dificultades que se han tenido digamos, a nivel nacional en los temas de seguridad, no solamente son del gobierno nacional, sino también de los gobiernos departamentales y municipales. O díganme ustedes cuánto ha sido la ejecución en materia de seguridad por parte de la gobernadora del Tolima, ¿sí? O sea, no llega ni a la mitad de la inversión de los recursos que llegan de parte del gobierno nacional en la inversión que hace la gobernadora del Tolima. ¿Cuáles han sido las grandes gestiones? Díganme ustedes que son muy atentos a la política local, las grandes gestiones y las grandes actuaciones y los grandes programas que se están haciendo hoy en materia de seguridad en la ciudad de Ibagué, ¿sí? Entonces fíjense que no es un problema solo de que como a Petro le fue mal con la paz total, entonces aprovechemos para criticar al candidato Cepeda, Perdóneme, Juli. sino... pero ahí señor. sí usted me va a perdonar, pero pues yo esa idea no se la compro, porque usted está diciendo que no han habido ejecutorias, pero tampoco ha habido inversión del gobierno nacional en seguridad para Ibagué y el Tolima. Y no solamente seguridad. Y no solo eso, o sea, la mayoría de la delincuencia común, de los grupos al margen de la ley que tenemos ahorita, en su mayoría, bien por los que se desmovilizaron, por los que aprovecharon todas esas inversiones del gobierno nacional, armaron sus emprendimientos, todo eso, pero la mayoría se dedicaron a armar bandas delincuenciales y están delinquiendo hoy en día en la zona urbana, con todas las garantías, porque yo recuerdo perfectamente y estuve presente que a los desmovilizados se les puso el salario, a los desmovilizados se les pusieron oportunidades para crear sus unidades de negocio y no por el gobierno de Petro, por el gobierno de Iván Duque. Y no soy duquista, no soy uribista, no soy nada, yo soy periodista y estuve presente en eso. Entonces, eso sí no se lo compro, esa idea de que es que no han hecho nada, es que no se les ha invertido. Se ha invertido en seguridad, se ha invertido en vehículos, en cámaras, en darle mejores garantías a las autoridades, pero aquí tampoco se ha recibido apoyo del gobierno nacional. O dígame el gobierno nacional, ¿qué ha hecho para tratar de frenar la minería en el sur del departamento del Tolima? No han hecho nada. ¿Y cuál es la inversión, Julián? Y usted que viene, hoy usted plantea eso. ¿Cuál es la inversión que ha hecho realmente el gobierno en el Tolima? Salvo lo que ha hecho el ministro. Salvo los temas de salud. Que ha venido y ha metido la plata y no con con la gobernación. Aparte, yo gobernación no tengo nada que ver con usted. Yo vengo invierto con el alcalde, con la comunidad, haciendo gestión directa a los municipios. La gobernación hoy tiene una cifra y un panorama diferente al tema de inversión con el gobierno nacional. Los pocos recursos pues, que ha recibido el gobierno nacional, y lo ha dicho varias veces la gobernadora y lo ha dicho desde la Secretaría de Hacienda, también se ha hablado del tema de cómo han sido esos recursos financiados, ha sido con recursos propios. Caso, por ejemplo, del Espinal, que es uno de los municipios más fuertes en materia de seguridad. Les ha tocado entre los dos, alcaldía y gobernación, fortalecer temas de de cámaras, fortalecimiento de tropas y demás allí. Lo propio en el sur del Tolima. Si no hay ese llamado de la gobernadora, el ministro Sánchez no viene y pone la cara. Y fue el único ministro de defensa que ha venido al departamento del Tolima. Puso la cara. Yo diría que el que puso la cara, Carrillo, desde la ONG, por gestión de la directora de gestión de la secretaria de gestión de riesgo, Erika Lozano, que ha hecho inversión de 30.000 millones de pesos en temas de maquinaria amarilla, que hay que reconocerlo.
y lo que ha hecho Guillermo Alfonso Jaramillo en los municipios. Miguel, pero de resto, Julián, perdóneme, pero de resto yo no veo inversión allí. Es que hay que contextualizar a la gente para que no se lleve una falsa imagen de lo que acaba de decir Julián. Y estoy muy de la mano con Jessica. Aquí no podemos decir que es que los que no han hecho nada para la seguridad de Ibagué o el Tolima son los gobiernos municipal y departamental. Miremos que la estructura del Estado obliga quién para unas cosas, entonces sí es el jefe de las fuerzas militares cuando en consejos de gobierno o en algunos departamentos le dice, ¿dónde está el general? ¿Dónde está el alcalde que yo soy su jefe? Venga, general, el presidente de la República. Entonces, aquí se ha tenido una gobernadora que ha tenido críticas por los allegados al gobierno porque se le ha parado duro al gobierno en temas de seguridad. No solamente en lo que dice Miguel, que dio lugar a que viniera el ministro Pedro Sánchez y poner la cara. El pie de fuerza, ¿quién lo debe suministrar? Cuando se requiere mayor presencia, pues tiene que poner el gobierno nacional a través de la fuerza pública, llámese ejército o policía, esas unidades para reforzar. Y dentro del presupuesto que tienen tanto gobernación como alcaldía de Ibagué, pues hacen con las uñas algún tipo de gestión como el que ha mencionado Miguel. Pero aquí lo que hay que criticar es que no ha habido apoyo del gobierno nacional para poder tener un mayor presupuesto para esas ejecutorias. No podemos descargar ahorita la responsabilidad, como suelen hacerlo, en que no somos nosotros, son otros. La seguridad está en manos del gobierno nacional, no exclusivamente o echándole el agua sucia a lo departamental o municipal, Julián. Yo creo que eso hay que replantearlo, o si estamos equivocados, ¿qué es lo que ha invertido, como dijo Miguel, el gobierno nacional en el departamento del Tolima de manera directa? Sí, yo creo que ahí me están escuchando, ¿cierto? Perfecto. Claro y fuerte. Sí, yo creo que es un tema súper interesante y me alegra que se esté discutiendo a puertas de las elecciones porque creo que no se ha informado todo lo que se ha hecho, ¿cierto? En materia económica, no solamente estamos hablando en materia económica no estamos hablando solamente de la inversión que llega, sino también las rentas, los subsidios que ha dado el gobierno nacional, ¿sí? Que han llegado a personas en el departamento del Tolima. En materia de educación, que veo que no lo han nombrado, pero yo sé que ustedes han visto que el mismo ministro de Educación ha venido acá al departamento del Tolima. Ahí están los recursos ya para la Universidad del Sur del Tolima. Se habla de los recursos para la Universidad del Norte del Tolima, educación pública, la inversión que se le ha hecho a la Universidad del Tolima, la inversión por medio del FIE para terminar los colegios de infraestructura educativa en la ciudad de Ibagué. Son recursos de educación que también están llegando y que son supremamente importantes. La maquinaria amarilla que mencionó Miguel, son recursos que han llegado. Los convenios por parte del gobierno nacional con las juntas de acción comunal que han llegado a distintos espacios del departamento del Tolima. Yo creo que eso también es importante, ¿sí? Es decir, o sea, la inversión no solo ha sido en un tema o en otro. Lo que pasa es que no se ha comunicado todo lo que se ha podido hacer, ¿sí? Y yo planteo algo, Miguel, que me parece que, digamos, como en la conversación que usted dice que aquí no nos afiebremos solamente porque uno defiende a uno o el otro, sino que también podamos tener argumentos. Y yo creo que hay algo que no ha estado bien en esta relación entre el gobierno nacional y el departamento del Tolima, y es que creo que desde el Tolima la gobernadora ha tenido una actitud, o sea, sectaria a mi manera de ver, donde no se ha permitido que precisamente esas dificultades que hemos tenido, por ejemplo, en materia de seguridad, se pueda sentar el gobierno nacional y el gobierno departamental para tener una mejor articulación a los problemas que tenemos en el departamento del Tolima. Entonces van a decir, no, pero es que Petro la regaña a nivel nacional. Bueno, no, Julián, venga, pero yo creo que ahí hay un problema
que nos termina afectando a los tolimenses, porque si la gobernadora está en campaña y sale a atacar al presidente Petro en los medios Julián, nacionales, venga, y no es capaz de poder sentarse aquí para sacar adelante las inversiones, los recursos, para solucionar los problemas que tenemos en el departamento del Tolima, pues son cosas que a mí me parece que también deberían de mejorar. Pero es que lo que ha dicho la gobernadora es reaccionando al abandono estatal en materia de seguridad, que de hecho el mismo ministro de Defensa en su momento reconoció que había que meter tropas, por ejemplo, en el caso del sur del Tolima. Ahora, si la mandataria... No, pero no ha sido el único tema. Ella, por ejemplo, en el tema de agro, acuérdese bien, lo de los arroceros. O sea, hay muchos casos que ha Por eso, pero usted me habla, por ejemplo, del FIE. Usted me habla del FIE, y el FIE, acuérdese que eso hasta el mismo Jaramillo, siendo alcalde, no pudo solucionar. Era un tema entrabado que venía desde hace mucho rato y frenaron parte de las obras. Usted me habla de otros temas de inversión social. Sí, claro, pero estamos hablando puntualmente de lo que usted planteó, en materia de seguridad, que no se dio, Juli. Miguel, aquí no lo comenté, pero el sistema estratégico de transporte público, uno de los proyectos que era el de la pavimentación de la carrera quinta se hizo fue con los recursos del gobierno nacional. No sé si eso lo sabían, no sé si eso lo sabía la gente, por ejemplo. Entonces son cosas que yo digo, o sea, de pronto no ha sabido contar como lo dice usted. O sea, sí, ¿por qué no tenemos la capacidad de reconocer? Si es el gobierno nacional el que está haciendo esas inversiones, ¿por qué tiene que salir la alcaldesa a decir que es ella? Sí, sin reconocer que también es el gobierno. Es lo que yo digo. En el fondo hay inversiones compartidas, político. Claro. Sí, tiene toda la razón. Claro, es un tema. Hay un sectarismo político que nos afecta, pues entonces no somos capaces de reconocer también las gestiones del otro. Y eso es lo que yo quiero resaltar y decir, fíjese que la gente ya no es tonta y la gente se dio cuenta de eso y por eso salió a respaldar masivamente el proyecto del cambio en las pasadas elecciones del 8 de marzo y en Ibagué ganó, que es un argumento que yo quiero como poner en la mesa. O sea, la gente aquí se está empezando a dar cuenta que las inversiones sí llegaron, de que las cosas han sido diferentes y que además se sienten identificados con eso. Y por eso es que Iván Cepeda sigue subiendo en las encuestas, ¿sí? O sea, o ¿cómo más? ¿Sí? Si aquí no ha llegado ningún recurso, si aquí no ha llegado nada, si todo es un fracaso, entonces ¿por qué nos está yendo bien? Porque las elecciones están mejorando, porque la gente está saliendo a votar, porque Cepeda sube en las encuestas, porque se llena el Murillo Toro, ¿sí? O sea, son cosas que yo quiero darles a entender. Mire que no todo es malo como lo han venido argumentando en ciertos sectores. Que es algo que uno no entiende, Julián, el tema de las cifras. Juan José ya está también ahí y está Jaime Eduardo Reyes también conectados. Juan José, para que ponga la cámara horizontal antes de salir al aire. Tiene que activarle el permiso para poder girar la cámara, Juan José. Julián, hay cifras que hoy el gobierno muestra que son positivas en temas de inflación, en temas económicos y demás. Lo que uno contrasta con la realidad es otra cosa. Y ahí es donde dice uno qué realmente es lo que está pasando y por qué. Yo lo que no quiero es que se me haga sentir atacado porque imagine, ya llegó Juan José, que es otra persona que también no gusta mucho de Cepeda, pero sí queríamos hacer, digamos, esa charla pedagógica. Ya viene Jaime Eduardo, porque además quiero que salgamos ya de este tema de Cepeda y nos metamos un poco al tema de la encuesta que generó ayer. Creo que hay mucho para analizar también, Julián, con eso que usted está diciendo. ¿Por qué le está yendo bien a Cepeda en esas encuestas? Pero sí quisiéramos como cerrar el tema de Tolima. Yo siento que el tema de los dirigentes nos va a acabar de fregar en la región, que era lo que yo decía al principio. O estamos o no estamos pensando en región o en país, o estamos pensando en apetito personal o político. Y eso es lo que nos va a acabar un poco las diferencias. Yo creo que sí o sí se va a tener que dar. Juan José, ¿cómo le va? Buenos días. A esta hora usted ya estaba muy pendiente de lo que veníamos hablando con Julián y con Antonio. Así es, Miguel, muy buenos días a usted, a la mesa, a Julián, al doctor Antonio. Bueno, yo lo primero que quiero decir es que yo no estoy viendo lo que está viendo Julián. Yo primero creo que el tema de la plaza Murillo Toro, del Parque Murillo Toro, creo que no se llenó. Creo que hay evidencia
que no fue una concentración importante y creo que es la evidencia de lo que representa el progresismo en el Tolima y en el país. Yo quiero recordar algo y es que ellos en la consulta fueron el número 23 de 32 en municipios en votaciones de su mismo movimiento. Entonces por eso es que tampoco nos ponen tanto cuidado. La gran inversión que dice Julián no es cierta. Siempre me lleva como un año sacándome en los debates el tema de la Universidad para el Sur. Es la única universidad de las 100 universidades que prometió Gustavo Petro, valga decirlo, y tampoco la estoy viendo. Y creo que ya de aquí a agosto pues no la vamos a ver. Lo mismo pasa con el hospital pediátrico que nos propuso, que nos prometió el señor Guillermo Alfonso Jaramillo. Creo que tampoco se va a ver porque no ha pasado ni Y son prefactibilidad. vigencias futuras, Juan José. Son vigencias Son futuras, vigencias sí, futuras. pero pues es que vigencias futuras, usted sabe lo que pasa con las vigencias futuras cuando el gobernante no sigue o cuando su línea o proyecto político no continúa, se quedan en promesas, porque es que con vigencias futuras uno puede prometer muchas cosas, así como el tren de Buenaventura, por ejemplo, tampoco lo vimos, ni siquiera vimos el tren de La Dorada. Entonces yo sí creo que el tema para el Tolima, lo que yo estoy viendo son unas disidencias fortalecidas en el sur del Tolima, la minería ilegal haciendo de las suyas, subiendo cada vez más la frontera de la cordillera a esos grupos al margen de la ley y nadie hace nada, el gobierno nacional no entra, el gobierno nacional no está presente, que es el que tiene que dar seguridad a todos los tolimenses. Yo sí creo que se quedaron en muchas promesas y discúlpeme, yo no vi esa gran concentración, estuve muy cerca, yo no vi esa gran concentración que están viendo ellos. Creo que hay suficientes fotografías y evidencias que a pesar de que trajeron buses de Funza y de Girardot y los quisieron regar por la ciudad para que no nos diéramos cuenta, pues ahí está la evidencia también fotográfica, que ni siquiera con buses de Funza, Girardot y la Minga Indígena pudieron llenar el Parque Murillo Toro. Entonces, yo no estoy viendo esa posibilidad. Además, eso que dicen que en Ibagué crecieron, no, un momento, en Ibagué y en el departamento del Tolima lo que hicieron fue llevarse los votos liberales, acabaron la lista liberal y el señor Mauricio Jaramillo se fue para el pacto y lo que era la Cámara de Representantes del Partido Liberal se la dieron al pacto histórico, pero que hayan crecido en votación No es cierto, no es tan Miguel, cierto. pero bueno, yo sigo respetando la palabra. Y ahí es muy importante decir también, Miguel, ya para concluir mi Sí, primera parte, y es que, a ver, cuando usted une todos los movimientos, lo que pasa es que si usted une toda la izquierda en una sola votación, le podrá dar la mayor, pero yo quiero que los compare uniendo todo el espectro ideológico de la centroderecha y de la derecha. Evidentemente en Ibagué ellos no crecieron, no se fortalecieron, y si de este lado nos unimos para la alcaldía y para la es que ese es gobernación, el problema, claro, Juan. El problema es que la derecha no está unida, Antonio, y era lo que veníamos hablando. El problema es que la derecha hoy no está unida y la izquierda sí está haciendo el ejercicio como es. Y para concluir un poquito lo que usted dice y darle el paso a París, eso mismo dijo el gobernador, el exgobernador y hoy senador de la República en el Guamo, Óscar Barreto. Las dos curules de oposición son las mismas que se habían dado, salvo que cambio fue de nombre. Ya no es Olga Beatriz, sino Renzo, pero sigue siendo la misma fuerza, dando a entender que ese es, digamos, como el potencial electoral que tienen en el Tolima. Antonio, creo que aquí aquí lo que estamos viendo son posturas muy claras de un lado y del otro, y nosotros hemos ido en el run pues tratando de llevar a cabo una pedagogía, que la gente entienda cómo se piensa, cómo se está actuando en cada uno de los renglones. Juli, no me mueva la cámara porque me desacomoda la pantalla. Miguel, usted dijo una cosa cierta hace un rato y es respetable porque vemos que tanto Juan José como Julián están metidos de cuerpo y alma en sus campañas. Entonces vienen a defender la panelita que hablaba usted. Sí, por eso, Julián apenas se ríe. Mire. Por eso, y eso es lo que hay que hacer, pero con argumentos, siendo propositivos. Veo que cada campaña sacó como un decálogo de propuestas. Vendan eso en estos medios para que la gente conozca y no el uno hablando de Uribe y el otro de Petro. Seguimos en ese mismo discurso que creo que ya Colombia está hastiado y los tolimenses igual. Sí sería interesante porque da para que hablemos toda la mañana, no se preocupe. Total, pero pasar al punto del por qué
o qué fenómeno se dio, Juan José, usted que es politólogo y conoce bastante del tema, para que tuviera ese incremento a 44% Iván Cepeda en la última encuesta de Inbamer, reconociendo el incremento o aumento también en porcentaje de su candidata Paloma Valencia, ya pisándole los talones al Tigre? Sí, a ver, yo creo, doctor Antonio, que ahí hay algo muy claro, y es, a ver, no solo lo que falta, no solo lo que ya llegó, sino lo que falta. Gustavo Petro tiene hoy en su haber el presupuesto general de la nación más importante, que creció en 35%. Por eso cuando no controlan la seguridad, cuando no le llevan a todos los colombianos lo que le deberían llevar en materia de reformas importantes, uno ve la salud hoy vuelta a nada. Uno ve todo el tema de la reforma pensional, que es lo preocupante y lo que digo que le falta en plata inyectar a la campaña. 25 billones le van a secuestrar a los colombianos. Es decir, nuestra generación y la que viene no va a tener la posibilidad de pensionarse, porque esos recursos que son de la pensión de todos nosotros se los va a tomar el gobierno seguramente para la campaña presidencial que le falta. 25 billones. A ver, lo que tienen es recursos a borbotones. Lo triste es que uno no lo vea en ciertas regiones. Por ejemplo, yo siento que a ellos les toca muy duro en el Tolima, porque es que en el Tolima solo lo que de vez en cuando trae Guillermo Alfonso Jaramillo, que por lo general son ambulancias, pues de resto no se ven las cosas aquí en el departamento del Tolima. El departamento del Tolima es uno de los más olvidados para el petrismo. Entonces, a pesar de que tienen mucha plata, y que yo creo que eso impacta en ese crecimiento de porcentaje, porque yo sí le creo a la encuesta, yo veo que el tema es un tema netamente de que tienen recursos a borbotones del presupuesto general de la nación. El problema no va a ser ahorita, el problema va a ser después, cuando tengamos que salir a pagar esa deuda, porque Gustavo Petro cambió deuda que estaba a menor costo por una de mayor costo, y eso se nos va a reventar en el próximo gobierno. Pero Juan José, venga, perdóneme un segundo, es que la pregunta es, ¿cuál es el fenómeno que da para que Paloma esté cerca al Tigre? No estamos hablando del tema de Cepeda ni de Petro. Jesse. No, pero el doctor Antonio preguntó que por qué había crecido tanto Cepeda. Entonces yo le digo en primera parte eso. Yo digo, Okay. ahí se está viendo el recurso que se está gastando el señor Gustavo Petro a borbotones, pero que después todos los colombianos vamos a tener que pagar. Es que eso es un tema vital, porque es que están trayendo cualquier cantidad de cosas para comprar las personas. Yo les digo a las personas, seamos reflexivas, porque eso es como cuando uno tiene 2 tarjetas de crédito llenas, pero no tiene trabajo. Eso le pasa a Colombia. Gustavo Petro está gastando como si tuviera una tarjeta de crédito, que es lo que pidió, un par de créditos importantes a nivel internacional, pero no vamos a tener con qué pagar, porque ¿sabe cuánto está el crecimiento de la nación en materia económica? En 2%. Una materia que no está creciendo. Yo creo que en algo que tiene razón Julián y que refleja el crecimiento de Iván Cepeda es que la gente está viendo las inversiones que alcaldes y gobernadores no están reflejando. Por ejemplo, en el departamento del Tolima, los recursos para el mejoramiento del Hospital de Flandes, los recursos para el mejoramiento del Hospital de Planadas, los recursos para el Hospital de Chaparral, Sí. que es el hospital, sí, por ejemplo, ese tipo de cosas que son en conjunto tanto de gobernación con la nación. O sea, digamos, yo veo que la gente está viendo ese tipo de cosas en inversión y se suma a eso. O sea, el tener esa cercanía con el gobierno, el que ver que el gobierno está invirtiendo en cosas tan necesarias como esas estructuras de salud, yo creo que lo que hace es que la gente diga, ah, bueno, de cierta forma sí están invirtiendo en esas cosas, a que otras han desmejorado y que otras tienen dificultades. Pero digamos, esas inversiones como Esa sí se la compra usted a Julián. primarias, esa sí se la compra Sí, Julián. se la compra. Digamos, Julián. yo creo que esas cosas sí han hecho que de cierta forma Iván Cepeda
crezca en las encuestas y que la gente lo vea un poco más cercano. Y además los discursos de polarización no solo son entre los políticos, entre los candidatos, también están siendo entre la población. La población ya está tomando esos bandos y Pues, tras de aquí que está cansada, pero sigue, no le propone y no obliga a los candidatos a realmente debatir con propuestas, sino a debatir dentro de las enemistades políticas. Acá estoy leyendo y ya voy a leer a los oyentes que me están escribiendo. Julián, ¿que no ha hablado? ¿No? No, pero hombre, después de lo que dijo Juan. Después de Juan José pensé, yo le iba a defender, Julián, diciendo que lo dejen hablar. Bueno, ya. Muchas gracias, compañeros, panelistas y Miguel y Jesse. Yo, digamos, escucho a Juan José y él está en otra campaña política que es la de Paloma Valencia, ¿cierto? Y me genera cierta tranquilidad escucharlo en esta competencia por la presidencia de la República, porque el análisis del cual él siento que parte es ningunear la realidad. Es decir, al igual que el senador Barreto, dice, aquí ellos no crecieron nada, sacaron los mismos, cogieron la curul de Olga y se la pasaron a Renzo. Bueno, a mí me encanta que estén así de simples con el análisis, porque en el fondo no están viendo el fondo de lo que está pasando, o quieren ocultarlo y decirle a la gente otra cosa, ¿cierto? Que eso pues ahí habría que analizarlo con mayor detalle. El pacto histórico hace 4 años sacó 70,000 votos, Miguel. Hoy el pacto histórico sacó 108,000 votos. Hace 4 años el Partido Liberal cogió una curul y sacaron 50,000 votos. Esta vez sacaron 45,000 votos. Es decir, aquí estamos hablando de que el pacto histórico, los liberales, si usted lo suma, hay un crecimiento exponencial de la votación. Si usted se pone a mirar con mayor detalle, por ejemplo, en Ibagué, fueron 57,000 votos que sacó el pacto histórico en Cámara y en Senado. Y digamos, yo lo que hago es ir más allá. Analicemos esto, porque es lo que nos está reflejando las encuestas, ¿sí? Uno lo dice Jesse, la inversión del gobierno nacional está llegando. Segundo, aquí nos dimos cuenta de que nada de lo que dijo el expresidente Uribe y todos ellos pasó, ¿sí? Que nos íbamos a volver como Venezuela, que íbamos a tener la inflación disparada, que íbamos a tener el dólar por encima de los 10,000 pesos, ¿sí? La gente vio que eso no fue lo que pasó. Acuérdense, hace 4 años aquí nos pusieron vallas por todas partes que nos íbamos a volver como Venezuela, y no estamos como Venezuela, ¿sí? Al contrario, tenemos una economía estable en muchos puntos, se subió el salario mínimo, se aumentaron las rentas ciudadanas y muchos subsidios para la gente, se le paga a los estudiantes de medicina que hacen el rural, a los del SENA, o sea, ha habido un montón de beneficios para la gente que aquí quieren algunos sectores políticos de este país desconocer, pero sí, que yo reflejo, Miguel, es que la gente sí está sintiendo eso. Y no solamente está sintiendo las inversiones, sino que en el fondo también está haciendo una votación, como fue en la ciudad de Ibagué, para que no sigan los mismos de siempre. Mire, a la campaña de Paloma Valencia llegó Andrés Hurtado, Joana Aranda y Óscar Barreto. Supuestamente todos ellos están peleados entre ellos y ninguno se quiere, ¿sí? Supuestamente, ¿cierto? Que este sí, que este no, que se tratan súper mal, lo he visto públicamente, se tratan de todo, ¿cierto? Y ahí están con Paloma, ¿sí? Y yo, ¿qué es lo que digo? Pues la gente de Ibagué que sale a votar, pues también ya sabe cómo fue Hurtado, también sabe cómo es Aranda, también sabe cómo es Barreto. Y no fueron los que ganaron las elecciones el pasado sí, 8 de marzo, en el caso de Hurtado, por ejemplo, ¿sí? Que fue que se quemó. Y aún así llegó allá donde Paloma, ¿cierto? Y ahí sí no dice nada Juan José, ¿cierto? Pero bueno, lo que yo sí quiero significar es que la gente está rechazando eso. Y por eso, aunque crece Paloma, no crece como crece Cepeda, que es el primero en las encuestas. Claro. Y es un mensaje político que yo también quiero resaltar. O sea,
también hay un desgaste de la gente, o sea, la gente también está mamada de los mismos de siempre, está mamada de los que siempre han gobernado a nivel nacional, que ya sabemos cómo van a gobernar si tenemos un gobierno de Paloma, pues con Hurtado, sí, o sea, con Oscar Barreto, ¿cómo van a gobernar? Pues como ellos han gobernado acá en el departamento del Tolima, ¿cierto? Y ahora van a decir, no, pues usted viene a hablar mal de los demás. Estoy diciendo la realidad de las cosas, no estoy aquí inventándome Julián. nada. Son los ejemplos de lo que pasa en la política y pues ese es el mensaje para la ciudadanía, ¿sí? Decidamos también entonces, con base en eso, dónde vamos a votar. No me va a dañar la losa ya, Julián, porque después me meten problemas. Tamalio, tiene a esta hora participación también, no lo hemos dejado hablar. Sí, señor, tanta la era de miércoles y no dejan ganar ni nada. Venga, una preguntita. ¿Es posible que ustedes galen sin nombrar a Petro y Uribe? Es más, voy a proponer algo. El que hoy me convenza, sin nombrar a Uribe ni a Petro, de aquí en adelante, a lo que falta ya el debate, voto por él. Carajo, Tamalio, Sí, un buen reto. ahí me voy para esa. Pero sin nombrar a Petro ni nombrar a ¿cómo el se llama? challenge presidencial de Tamalio. Sí, no, sí, eso, Challenger. Sin nada de esa huevona, que siempre lo mismo Petro que Uribe. No, con argumentos. Doctor Don Jaime Guardo Reyes, a esta hora también está con nosotros. Hola, doctor Don Jaimito, tiempo sin de escucharlo. ¿Cómo le ha ido a usted, doctor? Hola, don Tamalio. Un saludo muy especial para toda la mesa, para los que están allí de forma presencial en el set y por supuesto de forma virtual. Un abrazo muy caluroso en este inicio de semana. Estamos hablando de la encuesta. ¿Qué análisis le hace usted a esa encuesta, doctor, que salió en las últimas horas? El doctor Don Cepeda subiendo, la doctora Paloma subiendo, el doctor Abelito ahí regular zongo, pero el panorama podría poner, si se descuida a la derecha, a Cepeda en primera vuelta. Bueno, lo primero que quiero decir es que cuando uno mira el detalle de la encuesta, uno encuentra todavía un gran porcentaje de personas que van a votar, pero que no han tomado la decisión aún por quién votar. Creo que ese no es un dato menor, creo que ese es un dato muy importante para las campañas, y creo que está por el orden del 11%. Es un dato realmente importante. Lo otro que vale la pena decir para los análisis, los vengo escuchando muy juiciosamente desde las 6:45 de la mañana, que empezaron el run run hoy. Pues hay que decir que cuando uno mira el espacio geográfico donde se hizo la encuesta para el caso del departamento del Tolima, solamente fueron 3 municipios: el municipio de Ibagué, el municipio de Ambalema y un municipio en el sur, ahora se me olvida cuál es. Entonces ojo con, pues sí, el tema general sirve para hacer análisis locales, pero hay que tener mucha atención y saber que eso es así. Obviamente esta es una encuesta que se compara de manera horizontal a través de los meses. Es decir, no la podemos comparar con otras encuestas, está bien compararla como lo hicieron en esta con los 3 meses anteriores, es decir, marzo y febrero, y ahí uno encuentra, por supuesto, tendencias en el crecimiento. Y efectivamente, sí, Paloma es la candidata que más crece un poco más de 10 puntos con relación a lo que fue la medición anterior. Después sigue Cepeda también con un crecimiento importante, creo que es por encima de los 6 puntos. Creo yo que es importante decir lo siguiente en la encuesta, y es que el desplome de las candidaturas del centro, es decir, lo que pierde Fajardo y lo que pierde Claudia López de un mes a otro, y muestra, creo yo, muy seguramente que así es, muestra cómo la llegada de Oviedo a la elección ha logrado atraer personas del centro que muy seguramente estaban acompañando a Fajardo y a Claudia a la candidatura de Paloma y Oviedo. Y creo que ese no es un tema menor de cara a lo que va a ser la elección del 31 de mayo, y muy seguramente yo lo creo así en la segunda vuelta.
no me voy a atrever a anunciar hoy, de pronto, pues no soy adivino, pero yo sí creo que no va, que va a haber segunda vuelta, va a haber segunda vuelta. Y segundo, creo que los competidores van a ser Cepeda sin lugar a dudas y Paloma. Y esa elección en segunda vuelta pues superan muchos de los temas que ustedes han planteado aquí, como por ejemplo, escuchaba a Miguel ahora hablar de la división de la centroderecha. Mire que no es por nada distinto a esto que María José Pizarro salió a anunciar, creo que ayer o el día de hoy, iban a llegar una cantidad de nuevos sectores a la campaña del senador Cepeda, porque por supuesto entienden ellos que con solo el espectro de De la la izquierda. izquierda es muy difícil que ganen en la segunda vuelta, pero además los mensajes, cuando uno lee el mensaje que vamos a ganar en primera vuelta, y ese es como el mensaje en el que se ha insistido muchísimo en estos días, pues uno entiende también que no quisieran llegar a la segunda vuelta porque es muy probablemente más difícil lograr el triunfo allí. Ahora, eso con respecto a las candidaturas, que siempre pues serán importantes, y creo que el tema de la foto de la elección, pues sí, efectivamente ahí se muestra. Pero mire que esta encuesta me llamó mucho la atención porque hay unos temas ahí que los dejamos pasar por alto y que de todos modos hay que revisar. Mire, hubo un dato que me llamó la atención y es que se le pregunta al encuestado que ustedes apoyarían a alguien que apoye a las cosas a las tareas que ha hecho el presidente Petro y el porcentaje no es menor. Entonces, eso para decir que efectivamente sí hay una cantidad de personas que creen que hay tareas que está haciendo este gobierno que se están haciendo bien. Por supuesto, yo creo frente a eso que el Petro, economista que es, y político sobre todo que es, entendió algo importante que en los otros sectores, digamos, del diseño de la política pública y de la política electoral no han entendido en cuanto a economía. Y creo que ahí es donde está la gran diferencia, y es que mientras los estadistas y los economistas y digamos las personas que tienen esas preocupaciones al nivel macro revisan la economía desde la macroeconomía, la gente revisa el tema, la economía desde la microeconomía. Es decir, al ciudadano de a pie no le interesa si el subsidio proviene de un mayor endeudamiento público. Al ciudadano de a pie no le interesa si el consumo que está realizando lo está realizando por las remesas o lo está realizando porque le llegó un subsidio de parte del Estado, sino que está atendiendo su necesidad inmediata, su necesidad de corto plazo. Y por otro lado, los estadistas pues hablan de la macroeconomía y por supuesto del PIB y por supuesto de la inflación y de tantas otras variables. Yo creo que ahí hay una gran diferencia en las formas de ver la economía y creo que pues hay que decirlo, el gobierno del presidente Petro pues ha sido muy hábil en eso. El problema será para el próximo gobierno, cualquiera que sea, se va a enfrentar con una situación económica muy complicada, van a tener unos niveles de endeudamiento muy altos, van a tener unos niveles de riesgo país también muy hacia la baja. Entonces ahí va a haber una dificultad muy grande. Pero mire que si uno Sí. sigue viendo la encuesta, uno encuentra allí los temas de mayor preocupación. Y el tema de mayor preocupación sigue siendo la seguridad, ¿cierto? Todo el tema de la paz y la corrupción que yo escuchaba en este debate de hoy. Se demoraron tal vez como 15 minutos y no 20 hablando del tema de la corrupción y fíjese que la corrupción está por allá en la mitad de la tabla, tal vez porque la gente es consciente de que ese es un problema endémico que difícilmente Un el próximo sistema, como dijo gobierno Julián. sí es un problema sistémico. Y termino con esto además para darles paso, aunque debería hablar una hora más porque eso llevo escuchándolos. Pero mire, Pero no yo había creo, entrado, Jaimito. No había entrado, ¿cómo que ¿sí? no? Ah, Yo entonces ya creo, es yo culpa de creo esto, mire. Jessica.
No, no le eche la culpa a nadie, por eso es que este país está como está, pues, están echándole la culpa a todo el mundo. No, mire, yo creo lo otro que me parece valioso también de la encuesta y es la percepción que tiene la gente encuestada con respecto a lo que ha sido el apoyo del gobierno nacional a los gobiernos territoriales. Porque ahorita los escuchaba ahí, claro, en un debate candente alrededor de los recursos que se han podido traer o no se han podido traer. Acordémonos, ojo con esto, acordémonos que los recursos surgen de los presupuestos y ya sabemos cómo están planteados los presupuestos para el departamento del Tolima. Pero más allá de eso, la encuesta lo que nos dice es que la gente considera mayoritariamente que el gobierno nacional se ha alejado de los gobiernos territoriales, que no ha apoyado a los gobernadores y a los alcaldes como debería. Y eso es lo que nos dice la encuesta. Entonces, pues bien, es una encuesta que permite muy seguramente tener elementos para reconocer lo que está pasando en el país, la coyuntura y por supuesto también para las campañas presidenciales. Ya falta muy poco, estamos a 26 tal vez, 25, 26, es decir, ya un poquito más de un mes y una semana estaremos, que no, sí, bueno, estaremos siguiendo elecciones presidenciales y allí pues se decidirá cuáles son las dos personas que van a ir a la segunda vuelta. Miguel. Jaime Eduardo, con los buenos días. Comparto bastante su postura. Primero que hice muchas cosas para que lo dejaran hablar aquí y Miguel fue el que no dejó, lo dejó muy claro. Ah, bueno, queda claro. Segundo, yo creo que segunda vuelta, comparto su postura, hay y que ya está instalado en segunda vuelta el candidato Iván Cepeda. Recordemos cuando usted habla de que están con el discurso de que ganamos en primera, con temor a ir a la segunda, basta recordar qué pasó hace 4 años, cuando Rodolfo Hernández se vuelve un fenómeno que pasa a segunda vuelta, pues algunos sostienen, y no se podrá defender de mi comentario porque ya no está en este plano terrenal, que no quiso ganar, que básicamente se entregó, y en algo escuché a su candidata vicepresidencial Marilén en estos días en Noticiero del Congreso. Entonces, ese discurso obviamente puede tomarse bajo la óptica que plantea Jaime Eduardo, y sin duda alguna se requería su presencia para ese análisis juicioso, no solamente de los números de 44, 21, 19, sino las otras variables de la encuesta, y que yo creo que amerita un debate no solamente como usted lo ha tocado, sino con mayor profundidad. Y fíjese cómo zanjó usted la discusión de los recursos que llegan o no, que han ejecutado o no las regiones, cuando es claro que la percepción es que han dejado solo tanto a los departamentos como a los municipios. Julián. Bueno, yo vi la encuesta frente a ese último argumento. No es que la gente no esté de acuerdo, o sea, la gente no está de acuerdo en cómo se han establecido esas relaciones entre gobierno nacional y departamentos, ¿sí? O sea, creo que no solamente ha sido un tema nacional, e insisto, creo que la actitud de la gobernadora del Tolima no ha sido tampoco la adecuada para resolver los problemas profundos que tenemos en el departamento del Tolima. O sea, creo que si usted hace parte del Ejecutivo, es gobernadora del Tolima, pues uno sabe que tiene que tener una buena relación con el presidente, sea quien sea. Aquí Guillermo Alfonso tuvo una muy buena relación con el presidente Duque, por ejemplo, para que se puedan asignar los recursos del sistema estratégico de transporte público en la ciudad de Ibagué. Pero bueno, son estilos, son formas y pues yo quiero resaltar que aquí ese tema no es solo un problema del presidente, sino también de la gobernadora del Tolima, así a algunos no les guste aquí en la región. Frente a la encuesta, pues veo que han dado varios argumentos, pero creo que el principal no lo han esbozado, y es que hay una realidad, y es que Iván Cepeda, según esa encuesta, si ponemos el margen de error, está prácticamente a 5.6 puntos de ganar la presidencia en primera vuelta. Y no es un tema de miedo, es un tema de que es una realidad, de que se ha venido trabajando, de que Cepeda ha venido llenando las plazas públicas a todas las ciudades a donde ha ido,
de que se vienen conformando los comités Alianza por la Vida, donde no solamente está el progresismo, sino que han llegado sectores del liberalismo colombiano, del Partido Verde, sectores de centro y todavía muchos otros que faltan por llegar, como lo anunció la senadora y jefe de debate María José Pizarro, donde van a llegar representantes del partido de la U, conservadores, que se sienten representados con el proyecto de Iván Cepeda a la presidencia. Y esa es la realidad. Estamos cerca de ganar en primera vuelta. Nos queda un mes para esta campaña y lo que vamos a hacer es trabajar súper duro. O sea, vamos a trabajar más duro de lo que hemos trabajado porque creemos que es una gran realidad, una gran posibilidad ganar estas elecciones en primera vuelta. Y si no lo fuera así, también vamos a estar preparados para la segunda. O sea, a mí miedo no me da, ¿sí? Yo he estado recorriendo las comunas, los corregimientos, aquí sobre todo en la ciudad de Ibagué, y siento que hay una acogida muy grande, muy importante, que por los análisis que veo de algunos sectores de la oposición o de las otras campañas, pues siguen subestimando a estas alturas todavía lo que representa este proyecto progresista, y a mí eso pues me parece bien que lo subestimen, porque pues, si lo subestiman solamente se aferran a lo que les dice el corazón y no se dedican a trabajar, que es lo que nosotros hemos venido haciendo en estos días, en estas semanas, y lo que vamos a profundizar en estas últimas semanas que nos quedan, ¿sí? Estamos trabajando todos los días, Miguel, Jessy, en todos los barrios, en todas las comunas de la ciudad de Ibagué, en todos los municipios se han venido creando comités Alianza por la Vida. Llevamos más de 23, 24 comités creados en el departamento. Creo que este fin de semana hicieron muchos más. Bueno, el número yo creo que ya vamos por los 30. Y eso me parece que es un éxito, porque pues nosotros seguimos trabajando organizadamente, demostrándole al pueblo colombiano, al pueblo tolimense, de que aquí hay una propuesta seria, no es un tema demagógico, no es un tema populista, es un espacio real donde además no solamente queremos elegir a los de izquierda, no, estamos abiertos también a trabajar con los sectores conservadores, a plantear y a dialogar sobre las dudas que se tengan sobre esta campaña de Cepeda a la presidencia con las personas que todavía no han decidido por quién votar, ¿cierto? Yo tengo varios amigos que todavía no se han decidido por quién votar, pero que no son de izquierda. Con ellos estamos dispuestos a hablar completamente porque este es un proyecto que piensa en el país, que piensa en el Tolima y que más allá desde una postura ideológica tenemos es que encontrarnos para resolver los problemas estructurales que tenemos en Colombia y los problemas que tenemos en el departamento del Tolima que tenemos que darle solución, ¿sí? Que es lo que la invitación que les hago a ustedes. Yo ya veo que ninguno de la mesa pues va a votar aquí por Iván Cepeda, pero aún así les abro la... Ah, bueno, Tamalio me dijo que si no mencionaba a Uribe, no lo he mencionado hasta el único momento. Acaba de perder el voto, acaba de mencionarlo. Perdió. No, esto es como los aguinaldos, perdió. El problema no es que lo solo lo estoy enunciando, ¿cierto? De resto, ya vamos, Juan. Bueno, entonces mi intención va a ser conversar con Tamalio para poder convencerlo de que nos acompañe con su voto. No. Aquí hay que conversar entre todos, Julián, porque por eso hemos escuchado a todos. Y qué bueno que lo hayamos podido hacer en esta hora un poco más larga sobre la postura de cada uno, porque la gente finalmente es la que está opinando. Acá ya voy a leer los mensajes, lo que pasa es que sé que ya algunos tienen que salir. Qué bueno que este debate lo podamos hacer aquí en el máster para que pueda haber mayor interacción y demás, pero sí sigue abierta la posibilidad de que no sea esta la única vez que podamos hablar y dialogar de otros temas. La idea es que sean temas un poco más puntuales. Yo quiero hacer una claridad. Pero rápido, porque Juan está que levanta el dedo desde hace rato. Y de parte del medio, si me lo permite. Sí, total. Don Tamalio y quienes estamos hoy en estudios, no estamos en ninguna campaña ni defendiendo ninguna de las campañas, Julián. Entonces, si ya usted nos descarta para de pronto pensar en Cepeda, bueno, ya es una postura que usted tiene, pero se acaba de perder un voto, hermano. Quienes aquí han venido a defender porque pertenecen y lo han dicho de manera activa y es respetable, ha sido usted en la campaña de Iván Cepeda. Conocemos el liderazgo tanto de Jaime Eduardo como de Juan José en la campaña de
De Paloma Valencia. Entonces, pues, me parece como injusto involucrar al medio, como que ya aquí se tomaron algunas posturas, ¿no? Por el contrario, estamos aquí con todos los actores. No pudo concurrir una velardista que hubiera completado el panel porque se excusó a última hora por motivos profesionales. Pero bueno, ahí estamos. Juan José está que se habla. Espere, Julián, no se vaya porque creo que necesita réplica acá. Juan José. Juan. Sí, Miguel, es que hay varias cosas de las que ha dicho Julián. Lo primero es, pues yo creo que de entrada ellos ya perdieron el debate, porque que en el plan de gobierno del candidato de Julián se hable 49 veces de Álvaro Uribe Vélez, me parece que lo que quiere el señor Cepeda es gobernar a Álvaro Uribe Vélez y no a Colombia. Entonces yo creo que de entrada ya vamos ganando ese tema. Y lo otro es que Julián dijo que, por ejemplo, su candidato era el que más había crecido. No, yo le hago ahí la réplica. La candidata que más creció se llama Paloma Valencia. Y eso es muy importante porque lo que quiere decir es que Paloma está creciendo y está recogiendo el centro. Y cuando dicen es que estamos trabajando, yo les digo, ojalá trabajen tanto como para que el candidato vaya a los debates. Porque el problema es que el candidato no le conocemos ni una sola propuesta en ninguna materia que no sea hablar de subversión, hablar de paramilitarismo y hablar de paz, que por cierto es el papá de la paz total. Y yo creo que tiene mucho que responderle a los colombianos. Esta escalada terrorista que está sucediendo en estos momentos, pues ahí tenemos que preguntarle al papá de la paz total, que es el señor Iván Cepeda, qué fue lo que pasó con la paz total, por qué tanta impunidad y por qué esa escalada terrorista que ha venido viviendo todo el país y ese incremento en los grupos al margen de la ley, donde además quiero decir algo. Si ellos están creciendo, y ojo con esto, 55% de la votación que saca el pacto histórico la saca en los movimientos, en los municipios de alerta roja en materia electoral. Ojo con esto que es muy grave. Yo me hago una pregunta, ¿será que es que está rigiendo el pacto de la picota 2.0? Eso es muy grave lo que está pasando, Miguel. 55% de la votación del pacto histórico es obtenida en municipios de alerta electoral. Entonces yo sí creo que una cosa tiene que ver con la otra. A mí me habla que es que el señor no es corrupto. A ver, un momentico, paremos ahí porque es que la palabra corrupción tiene que ver con muchas aristas. ¿O es que acaso la posibilidad de un pacto de la picota 2.0 o lo que acaban de hacer con los 23 líderes de lo peor del AMPA de Colombia, de sacarlos a las calles, que el mismo Roy Barrera, aliado de ellos, dijo que era para conseguir más votos? Pues díganme si es que eso no tiene que ver con el tema de corrupción. Claro que eso tiene que ver con corrupción, y una corrupción indolente que hay en el país y que hay por parte de estos señores. Yo sí veo un contubernio muy claro entre lo que está sucediendo en materia de orden público y materia electoral a favor del pacto histórico. Y me atrevería a decir que ojalá investiguemos, porque seguramente encontramos que hay un pacto de la picota 2.0, así como está quedando en evidencia que ha pasado en el gobierno de lo que venimos viendo, y pues que tenemos que decirlo, a ver, si es que el señor en el plan de gobierno tiene que es la continuidad del gobierno actual. Es que me dicen que es un gobierno con estabilidad económica. Un momento, también miremos, si es que no nos volvimos Venezuela. A ver, yo les recuerdo una cosa, la inflación trimestral histórica de los últimos 25 años se ha roto el récord en este trimestre de esa inflación gracias al incremento que tuvo de salario, un incremento que no es real, porque la economía apenas creció 2 puntos porcentuales. Es cierto lo que dice también Jaime Eduardo, lo que pasa es que la gente está viendo solo el día a día cuando recibe su platica o algo un poquito que le están dando, pero lo cierto es que todos vamos a sufrir en el país lo que nos va a dejar este desorden de gobierno, porque la economía no ha crecido. 2.0 ha crecido solamente en materia de incremento de verdad como tal de prestación de servicios y de crecimiento en bienes. Por lo tanto, es una economía muy pobre para que, a ver, yo les pregunto, si ustedes tienen una empresa y solo crecieron 2 puntos porcentuales, ustedes incrementan el salario en más de 20 puntos, ¿eso a quién se le ocurre? Solo se le ocurre a un gobierno que es populista, que quiere ganar a como dé lugar, que tiene, por supuesto, el presupuesto más grande de la nación. Este gobierno era para que hubiera hecho muchas más cosas, pero muchísimas. Yo esperaba no solo tener una universidad en planos o en recursos asignados a futuro, yo la esperaba tener ya, y no solo una, yo esperaba que hubieran 10, porque ha tenido el presupuesto para eso. Pero ¿en qué ha quedado el presupuesto?
en lo que dice la señora Rodríguez. Ustedes escucharon la entrevista hace 3 días de la señora Rodríguez en Semana y en todos los medios de comunicación, que dijo que ella no se quería morir todavía. Todos, absolutamente todos los que rodean a Gustavo Petro han salido diciendo que no se quieren morir todavía por temas de corrupción. A ver, lo que pasó en la unidad de gestión del riesgo, hoy hay niños de La Guajira que tienen 13 años, pero en materia de su vivencia tienen 3 años por desnutrición. ¿Qué pasó con los carrotanques? ¿Qué pasó con las ollas comunitarias? Se las robaron, más de 1 billón de pesos robados. Por eso tiene Carlos Ramón González huyendo de la justicia en Nicaragua. El exministro Bonilla está preso. Un exministro de Hacienda de este gobierno. ¿Eso es lo que quieren replicar? A mí sí me parece que es muy tremendo lo que ha pasado con ese proyecto progresista, un proyecto del cambio que nunca llegó y que los colombianos lo único que ven es cómo gastan populistamente la plata y cómo se la roban a borbotones. Yo creo que esos puntos hay que recalcar, porque Julián habló de ello como si fuera, pues como si estuviéramos llegando al cielo y a un tema de jardines de rosas. No, aquí esto no está en jardines de rosas, todo lo contrario. La economía no va bien, la inflación está disparada, rompimos récord y el tema del crecimiento estancado y la gente sacando la plata del país. Así que no hemos llegado a Venezuela, pero es que Venezuela se demoró por lo menos 8 o 12 años para llegar allá y ya nos propusieron una Asamblea Nacional Constituyente. Ojo con eso, ojo con eso. Bueno. Don Jaime Eduardo, para bueno, finalizar. Miguel, me iba a dar una réplica pequeña. Bueno, vamos con Julián entonces a la réplica. No, yo, digamos, con Juan José y con todos los panelistas y todo, generalmente donde me han invitado, se han dado cuenta que he sido muy respetuoso en los argumentos, en el debate, en la lucha de las ideas. Pero a mí sí me parece que aquí Juan José está siendo irrespetuoso en afirmar que se está haciendo un pacto con criminales para que la gente salga a votar por Cepeda. Ibagué ganó el pacto histórico y yo no hice ningún pacto con criminales, Juan José. Hemos salido todos los días, todo el tiempo a las comunas de Ibagué, a los barrios, a los medios de comunicación. Ahí están las redes sociales, ahí está la evidencia. No, aquí no hay pactos a puerta cerrada para elegir con criminales y llevar a la gente a las urnas. Eso no se está haciendo acá en esta campaña. Yo no soy ese tipo de persona, ni estoy apoyando a Iván Cepeda bajo ese argumento. Al contrario, diría, bueno, ¿y por qué entonces ustedes ocultan que, por ejemplo, Andrés Hurtado, que está investigado por el desfalco del puente de la 60, está en la campaña de Paloma Valencia? ¿Sí? Eso porque no lo menciona, ¿cierto? Ya que vamos a hablar también de los problemas y de las cosas que han sucedido en Ibagué. ¿Qué pasó con el puente de la 60? ¿Cierto? Porque ellos están ahí con Paloma, o eso no lo dice, ¿cierto? ¿Qué pasó con la obra inconclusa del Parque Centenario que no ha entregado la alcaldesa Aranda, ¿cierto? Y que pretendía hacer un negocio el exalcalde Hurtado, y que los dos están con Paloma Valencia, ¿cierto? ¿Por qué no hablan de eso? ¿Por qué no responden por eso? Porque en política uno puede ver en el desayuno cómo va a ser el almuerzo, y si hoy están con Paloma, pues es que van a gobernar así también este país, como pasó con Duque, ¿no? Porque todos estuvieron también con Duque, y Paloma va a ser el gobierno 2.0 de Duque. Entonces, sí, o sea, digamos, esos son argumentos que uno puede entrar acá y demorarse 2 horas más, Miguel. Sin embargo, pues yo no quiero extenderme, porque creo que también es importante ser respetuosos en el debate, y hablar con la verdad. Bueno, Miguel, pues, ¿usted me lo permite? podríamos dejar inclusive, señor. No hay réplica, Sí, de a ver, réplica. No, ya no más réplicas, ya son las 8. Pero Miguel, No terminamos. ya que habla de la corrupción, yo quiero que me hable de la corrupción en salud, donde está Guillermo Alfonso Jaramillo. Yo quiero que me O hable de hablemos de una los cosa. 710.000 millones de pesos que porque invirtió Guillermo Alfonso, que a usted no le yo gustan, porque usted dice que solo son ambulancias y ya, no, son equipos básicos de salud, puestos de salud, ambulancias, la unidad materno-infantil, la unidad de salud porque es mental, que me pero a usted no sacan le un tema, gusta a eso. ver,
Pero dónde está el hospital No le materno gusta. infantil? ¿Dónde está? No le gusta que la Está gente lo que tenga ustedes acceso a la dicen. salud Pero porque las ¿dónde EPS, están? que son Pero si los corruptas, que le han que quitado fueron la salud son implementadas ustedes. con la ley 100 que presentó Ustedes el son los que presidente quitaron Uribe, el acceso a sean la las que salud. gobiernen y que hayan gobernado la ¿Dónde salud en han los últimos respondido por años y los que se hayan viejitos de robado la la nueva plata. EPS? Eso es lo que le ¿Dónde han incomoda a respondido Juan por los José. viejitos de la nueva EPS? Pero díganme Señores, una cosa, yo quiero que, a señores, ver, porque ustedes me hablan de Juan, Hurtado, Miguel, pero Hurtado es un actor contextual, Hurtado no es el que lidera la campaña, Hurtado se tomó una foto con Paloma, pero yo quiero que me respondan aquí el tema de Guillermo Alfonso Jaramillo y de la relación Y con la SAI, alcaldesa porque Aranda él y fue, Óscar él fue el Barreto. gerente de campaña de Senado donde están los problemas con SAI. ¿Usted sabe que SAI está respondiendo por narcotráfico en Estados Unidos? Usted sabe eso y resulta que Guillermo Alfonso Jaramillo fue el que tuvo la relación con SAI, que es la aerolínea de Ibagué. Yo quiero que me respondan eso. Los negocios con narcotraficantes que tenía el señor Guillermo Alfonso Jaramillo, directo implicado en la campaña del señor Cepeda, el líder del grupo al que pertenece Julián. A mí me ya. gustaría que me respondieran eso, porque es Hagamos que lo una de cosa, SAI, Juan. Dejemos esas acusaciones para un segundo programa. Programa. Sí, sí, un segundo programa. Inclusive los dos. Sí, con mi juez arbitral, don Antonio París, que ha estado Yo voy, muy Miguel, yo voy. neutral. Déjeme, yo escucho finalmente antes de despedirlos a ustedes, porque vamos con mensaje de cada uno de ustedes hacia la gente que nos está escuchando. Acá hay mucha gente que está hablando a favor y en contra de lo que ustedes han dicho. Hay necesidades en el sur. Están pidiendo un trabajo de alianza entre Cortolima, Gobernación, director de Gobierno Nacional, frente a lo que pasa en el sur del departamento. La gente está escribiendo desde Ataco, nos están escribiendo desde Cañón de las Hermosas, desde Melgar. Pero sí quisiera escuchar finalmente a Jaime Eduardo, que ha estado muy juiciosito, ya prendió la cámara, su buen café. Jaime, esto creo que cada vez se calienta más y va a ser más complejo el tema político. Démele que pantalla, Jaime. Yo lo quiero, miren, ahí está relajadito. Bájale un poquito a la música y cuéntenos, ya para finalizar, ¿cuál es su análisis hoy a las estadísticas, a las cifras, a lo que ya se vio con Cepeda en Ibagué, lo hizo hace poco también en La Dorada, en un recorrido con la doctora Pizarro, entre otras? Tengo una quejita por ahí, don Julián ya sabe, nos fuimos a la rueda de prensa y no nos dejaron entrar por haber llegado tarde a la transmisión. Pero bueno, todo esto hace parte del juego dinámico acá y quiero dejar muy claro para finalizar con ustedes es lo que dijo hoy París. Aquí este medio de comunicación, Antonio París como tal, ninguno tiene un interés, una línea política. Este medio ha tratado de mantener una neutralidad. Sí hay una postura, pero su línea política siempre permite que hablen todos y que la gente sea al final la que tenga el concepto. Para que no nos van a ir metiendo en líneas. Jaime Eduardo, arranco con usted la despedida, el mensaje y la reflexión. Oiga, casi que me toca saludar y despedirme, pero no, No me tan está muy duro bien. hoy, oiga. No hay lío, está muy bien. No, yo simplemente quiero dejar abierta la posibilidad de que tal vez mañana o el miércoles me regale un espacio, Miguel, para Sí. que hablemos de la coyuntura que plantea la encuesta, porque sí me parece importante revisar los temas que allí están. Yo entiendo, pues obviamente, y por eso es que la encuesta arranca por allí preguntando por las candidaturas presidenciales y tal, pero sí creo que es importante para la democracia misma revisar un poco lo que la gente está pensando, está opinando alrededor de los temas. Creo que eso es muy valioso advertirlo y hacerle un análisis. Y voy a terminar con esto. No es política, pero tiene mucho que ver con política. Estuve en la Feria del Libro el sábado y me encontré con este libro. Mírenlo. Este libro, Sí. publicado por la Universidad del Externado, de la Facultad de Finanzas, Gobierno y Relaciones Internacionales, es un libro que recoge la tesis doctoral en estudios políticos de Juan Manuel Rodríguez Acevedo. Se llama El Homo Ludens, revisitado, una mirada desde la modernidad líquida de las sociedades de control. Quiero mencionarlo porque pues Juan Manuel es
nuestro amigo, es de la casa, por supuesto es profesor acá en la Universidad de Ibagué. Y estará próximo en el Lo tenemos Roncón. invitado, lo tenemos, claro, lo tenemos invitado aquí en este espacio, pero creo que el libro nos permite también empezar a entender cómo hoy por hoy existen otras miradas distintas y diferentes en la sociedad y particularmente el uso de los juegos digitales, los juegos virtuales, los juegos estos que los muchachos hoy hacen desde sus dispositivos, sus tablets, sus computadores, y que también ha ido reconfigurando la forma de hacer la política. Entonces quiero terminar diciendo que ojalá si van a la Feria del Libro en Bogotá, le compren el libro a Juan Manuel, ¿cierto? Ojalá lo hagan porque yo entiendo obviamente nuestras formaciones y deformaciones que tenemos al transcurso de nuestra vida, pero también hay que sacarle un poquito de tiempo, no solamente a leer, sino a conocer lo que está ocurriendo en la modernidad del mundo de la política. Y Juan Manuel, vuelvo y repito, obtuvo una tesis doctoral laureada, y eso aquí pues pareciera no importar en un territorio como el nuestro, pero realmente es importante. Claro Me que despido. sí. Muchas gracias. Jaimito, un abrazo. Mañana lo llamo ¿a qué horas? No, después de las 7:30. Antes no. No. Listo. Jaimito, ahí está, hay que comprar ese libro y vamos a de fijo, sí, vamos con Juan Manuel Rodríguez porque es de las personas que también se ha vuelto más técnico que político. Don Antonio París, para finalizar, su gran Miguel, reflexión. Hoy lo veo muy neutral. No, es que yo creo que eso se trata, o para eso usted me invitó. Si fuera de política, me voy a la plaza pública. Es importante estos escenarios, Miguel, que Sí. Don Tamalio está colocándole a la comunidad para conocimiento. Yo insisto, y puedo volverme cansón, pero así lo voy a hacer cada vez que me dé la oportunidad, en invitar a quienes representan estas campañas en que nos digan, sí, va a quedar un hueco fiscal, como dicen algunos, por el desgobierno o la manera en que se derrocharon unos recursos, como supuestamente los subsidios los están dando, pero el próximo presidente va a tener problemas. ¿Cuál es la solución? El recorte del Estado, van a fusionar algunos ministerios. ¿Cómo se va a atacar esa situación? ¿Cómo se va a manejar lo de la seguridad? La educación, sí se hablaron de unas obras a través del fondo en Ibagué, pero no todo es color de rosa, hay unos que quedaron mal ejecutados o que todos no se han terminado. ¿Cuáles son los planteamientos de cada una de estas campañas? Yo los invito a eso. Sé que cada uno de ustedes, Julián y el mismo Juan José, tienen clara cuáles son las políticas y los puntos, los decálogos que han tenido cada uno por bandera para pues, campañas, lo mismo que la campaña de los de la Espriella. Aquí no se excluyó, se invitó y no pudo venir, que es otra cosa. Sí. Pero aquí es una tribuna para todos. Es un mensaje Inclusive simplemente. teníamos hasta mensaje de Fajardo, pero es que el tiempo no nos dio y íbamos a hacer análisis. Es un con mensaje el para todos porque eso enriquece el debate y evitar, veo que es imposible mencionar a quienes no están en el tarjetón. Se rajaron, doctor. Ni Juanito ni Juliancito. O sea que el voto de Don Tamalio sigue todavía quieto. Sigue negociado, sigue negociándolo ahí. Cualquier cosa ustedes ahí me van diciendo, doctor, y yo le voy contando. Don Julián, despedida, doctor. Dios lo bendiga, la Virgen lo acompañe. Gracias por aguantarnos todo este tiempo. Tamalio, muchísimas gracias por su invitación. Creo que este tipo de paneles y de espacios son muy importantes para la democracia colombiana. Creo que con respeto, con argumentos, podemos seguir fortaleciendo estos espacios. Con Juan José nos conocemos hace muchos años, de hecho hicimos política juntos en algún momento. ¿Con Fajardo? En los paneles y en los debates, digamos, argumentábamos y tenemos nuestras diferencias, pero eso no quiere decir que fuera de este espacio no nos hablemos o tengamos algo más allá que afecten los temas personales. Creo que eso no ha pasado, no es la forma como se debe hacer. Creo y no que debería ser. Hay que enviar. La violencia política nos ha hecho muchísimo daño a este país y la hemos sufrido de gran manera en el departamento del Tolima. Entonces yo siempre soy partidario de desescalar esos argumentos que terminan en diferencias personales, porque aquí la discusión que tenemos es la visión y el proyecto de país, ¿sí?
hay una visión progresista y hay otra visión conservadora. Yo creo que esos son los dos modelos que se van a enfrentar este 31 de mayo. Y aprovecho pues para extenderle la invitación a toda la ciudadanía para que vea en la candidatura de Cepeda un gobierno que pueda gobernar para el pueblo, para la gente, Sí. y que podamos seguir resolviendo los problemas que tenemos tanto a nivel nacional como en el escenario local y municipal. Tengo mi duda, ustedes estuvieron muy de la mano, bueno, estaban como en el tema con Fajardo. Fajardo, si mal no estoy. 2018 coincidimos ahí. Sí, coinciden. Y hoy también terminan coincidiendo, porque mire que usted está muy cercano también a Robledo. Robledo es muy línea de Fajardo. Y Juan siempre ha tenido esa tendencia de centro derecha. Aquí lo importante, mire, le voy a decir algo para los oyentes. Esto va a sonar a cepillo bravo. Yo no soy de dar cepillo y la gente me conoce. Es más, me dicen que soy más agudo que lo que es Tamalio cuando entrevista. Pero a mí me gustaría ver, y yo no sé, Jessica, que es más neutral, este cuadro en unos 2 años, apuntándole a un diputado, que es el que está ahí en la esquina de la pantalla viendo el celular, el de camisa cuadros amarilla, y a estos 2 personajes de concejales. ¿Usted se imagina un consejo, Jessy, con Julián, con Juan, con Andrés Zambrano, que son jóvenes, que hay ¿Ya renovación? bajó a Zambrano de la candidatura No, a la alcaldía? no, No sea así, hombre, no sea así, déjelo ya madurar, le bajó la caña. Déjelo No, hombre. madurar, pero ¿por qué lo que? A mí me gustaría verlo allá, déjelo madurar. Acuérdese que ahí está pidiendo pista Marta Alfonso también, entonces déjela que ya la sacaban de la cámara. No sé por déjela qué que se llegue, apresuraron hombre. tanto, no solamente usted, Miguel, sino en unas plataformas haciendo encuestas de concejales, de diputados. no, sí. Primero el desayuno, luego el almuerzo. Dijo Salgamos Jaime- de presidenciales y miremos el mapa político cómo queda con miras a la región. Lástima que Jaime se Póngase fue. las medias. Eso le iba a decir Claro, yo. claro. Jaime Eduardo se fue con su frase, póngase primero las medias. Pero mire, de verdad se lo digo, muchachos. Y lo que hemos querido hacer acá siempre es un tema de pedagogía política. Aquí no queremos, sí, habrá que enfrentar ideas y tal, con debate y con argumentos, pero a mí sí me gustaría ver, y lo he pedido a grito herido hace mucho tiempo, es la renovación de esto. ¿Sí? Voy a poner 2 casos puntuales. Gobernación, están hablando de Guillermo Alfonso y de Óscar Barreto. Alcaldía de Espinal, Mauricio Ortiz, Juan Carlos Tamayo, como si no hubiera más líderes, como si no hubiera gente que se pudiera proyectar en la política. Y yo hoy les veo mucho potencial a ustedes. Qué bueno poderlos ver en un consejo de Ibagué para que vuelva a tener altura como en otra hora se hacía y no un convidado de piedra como hoy está pasando en el consejo de Ibagué. De verdad. O sea, Zambrano. No. No. Yo sí me arriesgo a decirlo. Por ejemplo, concejales que no hacen sino dar cepillo como César Franco y por debajear a sus compañeros y a los quiere que no ser están a candidato a favor alcaldía, de por y ejemplo, quiere ese ser señor. candidato a alcaldía. O concejales como ese señor del sombrero, ¿cómo se llama? Giovanni. Eso, que lleva el pero muñeco de oso grande para sin hacer el show. compartir Y muchísimas entra a de la- caballo, o sea, de a las mí esas opiniones cosas, que tú das que me parecen totalmente válidas. Yo digo, pero al menos hablan. Pero ¿dónde está el del Mira? Ni me acuerdo el nombre, el del Mira. No, ni idea. El de muchacho de... hay concejales que salen a hablar Por y eso, yo no los conocía, por por ejemplo, eso, y llevan casi 4 años. Sí. El del Mira, el de la ASI. Como el señor Jaime Rincón, que estuvo 4 años en el Congreso y hasta el tercero supo que era Pero lo que había que hacer allá. Uno tiene que ir a las sesiones y escuchar el presente para conocerles el timbre de voz. Por lo menos. Juan José, para despedirnos. Bueno, Miguel, no, siempre me agradecido de estar en este panel. Lo que dice Julián es cierto, esto es un tema de ideas políticas, no pasa al plano personal, ni mucho menos de violencia. Siempre respeto y admiro las posiciones y, por ejemplo, Julián es una persona con la que se puede debatir, parece que es una persona inteligente. Creo, bueno, decía también el doctor Antonio París un tema de plaza, que le gustaba la política en plaza. Lo invito este fin de semana que viene nuestra candidata. No les doy todavía sitio ni hora, pero ya que le gusta la política El y Murillo, escuchar, el Murillo.
Eso, el Murillo No, Toro. no, Hombre, y Juan José, pero, le hago una pero ni más, reflexión. pero ni más faltaba. Yo ayer dije, si a Cepeda lo trajeron al Murillo y lo llenaron a la mitad, nosotros tenemos que traer a Paloma y llenarlo full completo. Eso me parece a mí lo más importante, es el mensaje de esta semana, que es que venga Paloma Valencia, y por supuesto que con Juan Daniel Oviedo, que estamos haciendo una campaña distinta donde los colombianos puedan llegar. Mire, lo más importante, y usted habló ahorita de Sergio Fajardo, cómo me gustaría que la gente de Fajardo llegara acá. Es que el centro político está acá. Nosotros tenemos la gran posibilidad de transformar el país desde la centro y no solo desde la radicalidad. Nosotros queremos transformar el país con todos, con jóvenes, con mujeres, con adultos mayores, con personas que piensen diferente. Esto es una unión de todos y sabemos que la economía va a estar muy difícil, sabemos que el tema va a ser muy complejo, pero necesitamos un Estado que primero se proyecte para todos los colombianos, no solo para una parte, no solo en la lucha de clases o no solo en los extremos radicales de lado y lado. Queremos es una Colombia donde todos nos podamos incluir y podamos trabajar desde la diferencia. Esa es nuestra candidatura. Y ya sabe, el doctor Antonio, muy invitado este fin de semana, entonces, que le gusta la política de plaza, a que vaya y nos acompañe y escuche nuestra gran propuesta, porque él también está incluido. Juan José, muchas gracias por la invitación y sin duda alguna no solamente para Antonio París, creo que es para todos los oyentes, porque no debe de dar miedo o temor a que lo encasillen a uno en ir a todas las convocatorias. Si yo quiero saber cuál es la mejor opción, tengo que escucharlos a todos. Sí, claro. El hecho de que yo hubiera ido, no lo hice, pero si alguien fue el día viernes a escuchar a Cepeda, no lo hace ya miembro de la campaña. Yo no puedo discutir si es un candidato bueno si no lo escucho. Entonces hay que ir a escuchar tanto Por eso hay que Cepeda, escuchar también a Paloma Valencia, a Bailardo de las Priella. Fajardo, hay que escucharlo. Y por eso molestó tanto A la Claudia. exclusión que se hizo desde dos campañas, puntualmente la de el doctor Abelardo como la de el candidato Iván Cepeda, de un tajo, limitando los debates a 2 o 3 candidatos, cosa que diferente planteó la doctora Paloma Valencia, inclusive diciendo que si no los invitaban, estaba el escenario del Congreso listo para escucharlos. Creo que aquí no puede uno minimizar a nadie porque con una cerrada de puertas de esas, ¿cómo después le dice usted que se sume su campaña en segunda vuelta Sí, cuando usted claro. ni siquiera lo invita a un debate? Sé lo que tienes que sumar, no restar. Pero por favor, Bueno, mensaje, don París, que nos fuimos. el que acabo de dar, para poder nosotros opinar, para poder decir cuál puede ser la mejor opción, hay que escucharlos a todos, hay que asistir, hay que participar, hay que opinar. Los partidos pueden tomar decisiones, pero los que votan son los ciudadanos. No puede decidir por una colectividad un solo directorio que tenga 21 miembros. Vamos a ver qué dicen las bases, hay que consultar las bases para saber realmente con quién quieren estar. Y la forma de uno decir si conviene o no continuar con una línea de gobierno, si hay que cambiarla diametralmente opuesto a lo que hoy se está viviendo, es conociendo las propuestas. Ojalá el día se conozca pronto y el sitio, Juan José, para que la gente vaya, pero que no crean que porque están yendo entonces ya están en una campaña, que es el temor de la gente, a que los etiqueten. Ah, yo estuve en el Parque Murillo. Ah, usted es petrista. No, No, señor. no. Señor. Pero a eso han llevado a que la gente sea apática. ¿Sectarizando? ¿Cómo se No, llama? no, lo están de una vez, Sectarizándolos. no, Sectarizándolos. y lo están de una vez señalando. Eso, por eso. Y la gente, pues, le tiene temor. Yo puedo ser contratista de la gobernación y escuchar a Cepeda. ¿Por qué no? Yo no soy uribista, yo no soy petrista, yo soy contratista. Eso. Eso, Entonces, así es sencillo. Yo soy de mi mamá, dice Oviedo, no soy ni petrista ni soy uribista, yo soy de mi mamá. Eso, doctor. Doctor don Juanito, doctor don Juliancito, Dios los bendiga, la Virgen los acompañe. Pórtense juiciosos. En estos días nos tomamos un café los 3 con mojicón. Cuando, venga, la idea es oiga, que Jesse, vengan acá. y solamente va a Tamalio, no nos lleva a nosotros. ¡Qué maravilla! Ah, que usted traga mucho mojicón. Doctor, usted ya tiene el puesto el fin de semana, acuérdese. Bueno. Dios los bendiga, la Virgen lo acompañe. Don Juliancito, acá lo espero en el CEPA, que sea más o menos el agarrón. Doctor don Juanito, Dios lo bendiga. Un abrazo. Gracias, Un Tamalio. abrazo a Ya todos. estaremos. Un abrazo. Que esté muy bien. Juan, nos vemos. Miguel, un abrazo a todos nuevamente y muchas gracias siempre por esta posibilidad de diálogo. Ahí estaremos Fí- juiciosos. Fíjese, Don Antonio. y dicen que las comparaciones son odiosas, es que dice el dicho, Jesse. Sí, señor. Y obviamente también soy asiduo
escucha de otros medios para otros debates. Sí. Y mire cómo culmina después de que, como dice don Tamalio, se dan garrote, con un cordial saludo de despedida, Claro, es que con altura, reconociéndole a cada uno su postura, Sí. y que sean los oyentes y televidentes quien tomen la decisión. Aquí no se trata de que quién es el malo o el bueno entre quienes defienden un argumento, todos con posturas Total. válidas y respetuosas. De verdad que celebro la postura tanto de Juan José como de el mismo de Julián. y por supuesto la siempre pausada y ponderada postura de nuestro Jaime querido Eduardo. Jaime Eduardo. Y nosotros, principalmente Miguel y don Tamalio, que moderan, porque a nosotros poco nos dan vitrinas, Jesse, Sí. coordinan de una manera de que todo se pueda escuchar, todo se pueda controvertir, y por Pero eso con respeto. es que como dices. marcamos la diferencia en estos escenarios para que la gente conozca y escoja lo que le parezca. Aquí no estamos obligando a nadie a nada, ni se está vendiendo la panela de nadie en dontamalio.com Bueno. y el Run Run político. Voy a leer rápidamente porque acá don Henry me ha escrito harto hoy. Henry Rodríguez dice, no estamos como Venezuela, pero la situación de la canasta familiar y todo muy costoso. ¿Y de qué sirve que le suban los salarios de la gente si la vida para muchas personas es cada vez más difícil? Para las personas que ganan más del mínimo es todo mucho mejor, pero para la cantidad de gente que se gana un mínimo y los informales para nada les alcanza. Se sobrevive, pero no se prospera en nada. Marta Ramírez dice, eres grande Julián, bendiciones. Xiomi Conde Olaya dice, buen día Julián Rodríguez, siempre hablando con la verdad, excelente trabajo el que haces. Claudia Castellano dice, el plan del gobierno de Cepeda no he visto ni vi que lo mencione. Henry Welbiestri dice, esto es lo que piensan cada uno de sus candidatos y dicen lo mismo que algunos digan, y las encuestas de verdad no, las encuestas de algunos no es la verdad, la única verdad se verá en las urnas, y por más que los seguidores de cada uno deseen la victoria, la verdad se sabrá el día de la quema. No creo mucho en todas esas palabras de cuál es mejor. Es un plan de gobierno que se acomode a la gente, que vea las cosas sin fanatismo y con un lavado de cerebros de que eso es lo que va a hacer, que por esto o que esto es mejor. No es las necesidades de la gente y que quieren ver una hoja de vida según las actividades y lo hecho. Todos quieren estar en ese puesto de gobierno y para eso hacen lo imposible. Pero hay que es tanto, ¿qué? Pero hay es que tanto van a hacer, no como Gustavo Petro que no cumplió nada, solo engaños hacia la gente con promesas falsas y que no iba no iba a haber corrupción y fue el más corrupto y descarado. Creo que acá Henry lo resume a usted. Hay que escucharle las propuestas, no de un lado ni del otro. El señor Juan José creo que debería ser más respetuoso cuando habla. Vuelve y escribe Henry, en lo personal sí creo que la presión de la guerrilla en estos días está atemorizando a todos para que hagan lo que ellos desean, que Cepeda sea presidente, creo y presuntamente puede ser posible porque se ve que estas masacres con la gente más vulnerable metiendo miedo. José Luis Cruz dice que lo más saludable para el país, Iván Cepeda o cuál otro. Y bueno, y ahí siguen. José Luis dice, quiero compartir la idea de una de mis frases. La verdad es como el aire, sin color y sin padrino. Siempre llegan a su destino. Buena frase. Mire, Miguel, compartiendo todos y cada uno de esos comentarios, no podemos pretender que venga Juan José a reconocerle algo a Cepeda o Julián. Sí, son posturas diferentes. O Julián, polo a polo. Reconocerle alguna gestión a Paloma o a Abelardo. Eso es lo que vamos a escuchar de aquí al 31 de mayo. Esa va a ser pan de cada día. Sí. Por eso mismo es importante, no se ha definido todavía, pero creo que se va a ver finalmente el escenario de los debates de los candidatos, y también sería interesante no solamente a nivel de candidatos presidenciales, también escuchar a los vicepresidentes. Creo que también, aun cuando algunos consideran que son figuras decorativas, creo que es una importante oportunidad para escuchar una diversidad de candidatos, pero que no se limiten a 2 o 3. Yo creo que esa campaña hay que seguirla haciendo, Miguel, de que Colombia, tengan o no hoy los números a su favor, merecemos escuchar, puede que no los 14 o 13 candidatos, pero sí a la gran mayoría. Miguel, Señora. A mí me gustaría de pronto proponer una cosa, que desde esta tribuna hagamos un versus
¿sí? Entonces, invitemos a 2 personas de cada campaña, pero entonces, su propuesta en economía, el versus de, por ejemplo, Abelardo con el versus de Fajardo, o el de Cepeda con el de, Sí, o sea, súper. hacer algo así para empezar a mostrar propuestas y no a mostrar agarrones políticos. Pero yo pensaría, Jesse, y la forma, después la revisamos, porque tú lo colocas el versus, y entonces de una vez choque. El ¿no? choque. Entonces sería bueno es un tema, entonces seguridad, y que vengan, digamos, de las 4 más opcionadas, o 5 más opcionadas, Cepeda, Abelardo, la de campaña de Paloma, Sergio Fajardo y Claudia López, si es que encontramos alguno De Claudia en la López ciudad de acá. Ibagué. Sí, por lo Sí, menos sí, los sí. 4, digamos los 4, para no enredarnos tanto. No atacar la propuesta que haga el otro. ¿Cuál es la suya, hermano? ¿Cuál es la suya? Como Sí. diría Claudia López, ¿cuál es la suya, hermano? ¿Cuál es la suya, hermano? Sí, sí. Sí. Pero Me parece una idea interesante que podría, propuesta. que podría darse y darle opciones a la gente de decir, conocer. propuestas. Porque es que es la única forma que mañana pueden pasarle factura al candidato. Allá su representante dijo que usted iba a hacer tal cosa. Aquí hago todo grabado. Sí, señor. Y miren, no Sí, hizo total. nada. Sí, chévere. Si me tienen parece ustedes, buen ejercicio. señores de cada campaña, los programas de gobierno, compártanoslos. Aquí a dontamalio.com. Es más, inclusive el mismo Julián que se encargue de trabajar la campaña de Cepeda No, y Juan en la... Por en eso, la- pero que nos envíen los pero programas de con gobierno. programas, sí, con Porque temas. es que es la única forma que nosotros podemos preguntar sobre temas. Sí, total. Que fue lo que tuvieron que haber inscrito cuando se inscribieron, valga la redundancia. Falta ver cuál es el programa. Sí, No, total. ya tiene que estar inscrito, Ya. registrado en el momento de ese. Venga, Antonio, mañana no se nos vaya a volar, porque es que usted vino y me picó con unos temas de unas demandas, pérdidas de investidura de un representante conservador. ¿Cuál es el problema, Miguel? Perdón, lo interrumpo. Señor. Es que usted sabe que yo los días martes tengo pico y placa. No, no Y importa. me gusta estar acá. Ya. Yo voy y lo traigo. Porque es que... Le pongo un Uber. No, que yo llego aquí antes de las 5, antes de las 6, Pues perdón. no, por Lo que eso. pasa es que me ponen a hablar después de las 7, sin No, desayuno. pues arranquemos entonces a las 6. ¿Sí? No, hoy llegué a las 6 de la mañana. Pero arrancó a las 6:15. Bueno, a lo que Entonces, voy yo es que se me podría dificultar, pero es un tema interesante. Usted dio un abrebocas y voy a cerrar con esto para dejar en punto el tema, que son 2 situaciones, que son las demandas que ya cursan en despachos de la sección 5ª, donde están solicitando la nulidad del acto de inscripción, no de elección. Obviamente que si anulan la inscripción, pues de tajo están anulando la elección de la lista, no de los candidatos electos, sino de la lista del pacto histórico, que es otra de consecuencias bien importantes a nivel electoral del departamento del Tolima. Hay 2 demandas ya en curso y la demanda que se veía venir y que dicen que está a puertas de ser radicada, porque no olvidemos qué candidatos tuvieron que ir al CNE a que no les revocaran su inscripción. Marco Emilio Hincapié, Renzo García y Alejandro Martínez. Se dice del Oriente que ya se está estructurando porque, para que tengan en cuenta los elegidos, su E26 tiene fecha del 15 de marzo. El artículo 164 del CEPACA dice que son 30 días a partir del día siguiente y se vence el día 5 de mayo. Entonces, aún están los términos vigentes de caducidad de los medios de control de nulidad electoral, Miguel. O sea que ¿hasta cuándo habría plazo para impugnar Mayo ese 5 tipo? a las 4 de la tarde, porque es la hora que cierra la plataforma Samaí. O sea que lo que se conoce y tratemos de hacerlo mañana. Bueno, Una igual, madrugadita. igual las 2 demandas, una fue radicada el 14 de abril, la otra el 20 de abril, y aún no han sido admitidas. Están en los despachos de la doctora Gloria María Gómez una y del doctor Joaquín Barreto la otra. Hay que esperar que se presenten los autos de admisión. Vienen con medidas cautelares, es importante decirlo. Es decir, que si prosperan, quedarían en suspenso hasta que no se defina de fondo el acto de posesión de los congresistas elegidos por la lista del pacto histórico. 2 demandas. Correcto, seguramente. Una se puede- sería contra... No, hay 2 demandas 2 ya demandas. radicadas. Ya.
con el mismo objetivo, la nulidad del acto de inscripción de la lista del Pacto Histórico Tolima, que entre otras no fue revocada por el CNE, como otras listas como Bogotá, Valle y otros departamentos. Y está, según lo que nos comentaron al Rum Político, estructurándose lo de Alejandro Martínez, que en días pasados hizo una tremenda celebración con su equipo en la ciudad de Ibagué. Bueno, ahí está, eso que hay en punta, es muy probable que lo hagamos mañana, lo pasemos a resolver. Y otro punto importante que quisiera que quedara en punta, sentencia C080 del 2026, Corte Constitucional. Vamos a decir la realidad de esa sentencia, si pueden o no los concejales y los diputados ser candidatos a la alcaldía o a la asamblea para que no desinformen algunos medios de comunicación. Eso más o menos en un mes estaría en firme por parte de la Corte. Estaría saliendo el fallo definitivo. ¿Qué es lo que sucede? Y si quieres damos este abreboca frente al tema. La Corte Constitucional se pronuncia a través de comunicados de prensa. Sí. El comunicado 016 establece entre la temática que se tocó en la sala respectiva la sentencia C080. El comunicado de prensa no obliga. No quiere decir que a partir de ese momento esté rigiendo lo que tiene que ver con la decisión adoptada. Lo que tiene efectos jurídicos es la publicación de la sentencia a texto completo. Y como usted bien lo dice, se puede demorar entre 1 y 2 meses en que la Corte publique la sentencia. Pero vamos a establecer en su momento cuál fue la norma demandada, que fue un artículo de la Ley Quinta que reglamenta todo lo que es la dinámica del Congreso de la República y de la Ley 136 del 94. Para, repito, dejar claro quiénes pueden aspirar, quiénes no. ¿Qué pasa con los congresistas? Ya algunos dijeron, no se puede presentar, por ejemplo, el señor Alvira a la gobernación, le queda cancelado. Dijeron también que no puede Carlos Eduardo venir a la alcaldía, que no puede venir Marco Emilio a la alcaldía. Pregunto yo, ¿y si no se posesionan? ¿Son congresistas? ¿El acto de elección ya lo veta? Vamos a ver qué dice la Corte al respecto cuando expliquemos la sentencia. Muy bien, don Antonio, mañana entonces nos vemos muy temprano, yo lo pongo a las 6, no tengo problema, adelantamos el run run para conocer este y más detalles de información, lo que pasa en el departamento del Tolima.